Reyes, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día a la mesa. Elisa, buen día, ¿cómo están? Buenos días, señor. Todo en orden. Tranquilidad total. Ay, por Hoy es Dios, viernes. no venga con eso. Hoy No es venga con viernes. eso. Hoy es viernes. No venga con eso, que no podemos estar tranquilos. Porque Hoy sí estoy en desacuerdo con su tranquilidad No total. podemos porque cada quien decide, Melissa. ¿Por qué no Sí, podemos? pero por la situación actual que se está Ay, por viviendo, favor. no es como que uno pueda hacer como que las cosas pasen sí porque sí y no hacerle caso a lo que está Yo sí pasando. me desconecté, quiero que sepan. Y dormí. Qué Dormí bueno. bien. Qué Pero bueno. ¿Cómo es la cosa? O sea, usted... Cada quien decide, Gonzalo. Yo me estoy quejando de usted. No, yo le estoy preguntando. Es que o sea, Melissa, no debemos. bueno, me estás yo metiendo en le tu estoy, churuco. yo le estoy haciendo una pregunta. Usted llegó Ujú. y se durmió. Tranquilidad total. Sí. Se fue de palacio y dijo, ay, bueno, No, asistí. yo llegué, salí del programa anoche y me di un buen baño y me acosté a dormir. No pasa nada. Ahora el señor llega a Nicaragua. ¿Quieren que se lo adelante? Se lo adelanto ya. Sí, claro, dígame. Ahora el señor llega a Nicaragua y se va para Mónaco, se va a pasear para todos lados. O sea, ya, a vivir la vida. Plata tiene, oiga. Plata. Y se va a burlar de la justicia panameña, porque recordemos, eso no es ningún delito político, es delito común. Y bueno, ahí está, una gasnata a la justicia. Pero, a ver, yo sé que usted quería dormir el día de ayer y pues no le prestó atención a la situación. Pues. Sí. Quería descansar. Es que yo sabía por dónde venía. No, está bien, no pasa nada. ¿Sabes lo que me dolió, Gonzalo? Lo tengo que decir aquí porque me dolió. Eso sí me dolió. ¿Qué cosa? ¿Qué te dolió? A mí me pusieron la pregunta en la oreja. Me la pusieron. Y no la Y hice. yo decidí preguntar lo que yo pregunté. Porque aparte que me cayó Raimundo y todo el mundo me escribió que sí, esa pregunta es tuya. No. Y la gente quiere que cuando vaya a Reyes haya camorra en Palacio, ¿será? No, pero porque a usted le fue bien. O sea, Vamos. No, sino que a mí sí eso sí lo tengo que reconocer. Ayer, a mí me pusieron la pregunta en el oído, en la oreja, y pregúntale por esto. Y yo me fui por otra cosa, pero bueno. Son cosas que pasan. Son Vamos a cosas darle que los buenos pasan. días a Cristi Ramírez. Ya va, denos un momentito. Ya va, Cristi, ya va. Danos un momentito y Cristi. te vamos a dar los buenos Viste, días. Cristi sí se desconectó y es viernes. No. Ahora sí. santo Dios. Buenos días, Cristi. Buenos días, un gusto estar aquí. ¿Cómo Un estás, viernes Muy aquí bien. con ustedes. Gusto. Pues, a ver, la señora estaba ya durmiendo Sí, en el pobrecita. Reino Unido. Y se levantó. Sí, la señora estaba durmiendo ya. O sea, a Cristi no le puedo exigir más allá de estar pendiente durante su horario laboral, obviamente. Pero usted, señor Icar, que Yo usted sí. esté dormido a las 4 de la tarde en plena No, yo estaba bomba No, noticiosa. para. Yo estaba en Expocomer. A esa hora yo estaba en Expocomer. Yo vine y hice mi programa, no pasa nada. Normal. La señora Gisela Melo se explayó, indignada. Y bueno, ya, a dormir. Pero le voy a preguntar algo y bueno, ya ustedes van a reaccionar. El canciller Hacha da la rueda de prensa Correcto. y dice, por razones humanitarias, le estamos dando este salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli. Humanitarias. Sí, eso lo dijo. Y el señor en la noche, luego de las declaraciones de sus abogados, se reúne y bueno, se va. El señor se va. Tiene hasta el 31 para salir. Le pregunto, Icar. Le pregunto y también Cristi si quería reaccionar. Esto, y lo hablábamos ayer en la cobertura que hicimos con Jorge Luis Sánchez y el profesor Cabrera. Esto es la apertura de la ruptura de la amistad de relación entre Molino. Políticamente, mire, hablemos las cosas como son. Políticamente el señor era un estorbo para el presidente Molino. Políticamente. Ahora, al entregarse ese salvoconducto, el Ejecutivo le mete una gasnatada a la justicia panameña. Porque es muy importante aclarar, él no estaba condenado, él no es un perseguido político, él fue condenado por un delito común. Y todo lo que ha traído consigo y ha sido en la embajada y demás. Pero igual como dice el profe, donde está el señor fuera o dentro va a revolver la olla políticamente. Políticamente. Pero, Cristi, el hecho de sí. usted decir que se le otorga a Ricardo Martinelli el salvoconducto por razones humanitarias para que él se defienda con libertad, porque eso lo dijo el ministro Hacha, le pregunto, es aceptar del lado del gobierno de Panamá que es un perseguido político. Así es la palabra, No. que se defienda con libertad. Sí. O sea, a lo que yo voy aquí es que esas palabras del ministro Hacha, yo no las entiendo y me parecen innecesarias. Porque hay una realidad.
nosotros sabemos que Ricardo Martinelli no es un perseguido político, que él está condenado por un delito común. Todo eso lo sabemos. Ahora, cuando él primero entró en la embajada y me puede llamar un abogado internacional y decirme si esto no es así, porque nosotros revisamos cuáles eran los requisitos, revisamos cuál era el tratado. Y lastimosamente para nosotros, y no es el único caso que le pasa en el mundo, es decir, hay otros países que han tenido estas mismas peleas, quien determina la condición de asilado político es la embajada a la cual él pide asilo. Y no le queda más nada al país que otorgarle el salvoconducto para que él salga. ¿Ok? Y eso es, a pesar de que el tratado dice que no, o sea, solamente por delito, no por delitos común, pero quien determina la condición de asilado, es decir, la condición de perseguido político, es el país asilante. Eso ya lo determinó Nicaragua. Y no, o sea, yo sí considero que por un lado es una burla a la justicia panameña, porque en mi opinión, yo diría que habría que pensar cómo Nicaragua y por qué Nicaragua, cuáles fueron los motivos para los que Nicaragua considerara que era un perseguido político. Pero eso no le corresponde al país, eso le correspondía a Nicaragua y Nicaragua ya lo hizo. Entonces, si nos vamos a la ley del derecho como tal, después que esa condición es determinada por el país asilante, no le quedaba más al país. Es decir, el país al no darle el salvoconducto estaba en violación de los tratados que Panamá se ha firmado. Por eso es que para mí, ese era todo el argumento en el fondo que el canciller Hacha necesitaba. Eso es todo, porque es cierto, en teoría, el Ejecutivo, tanto el de él como el de Nito, estaban con las manos atrapadas, porque eso es lo que dice el tratado. Entonces, decir lo que él dice ayer, que era por razones humanitarias, que era para que él se pueda defender con libertad. No, señores, él se defendió en el país con toda la libertad y además pospuso y pospuso y pospuso. Nadie puede decir que a Ricardo Martinelli no se le dejó que se defendiera porque hasta el esposo de una jueza apareció yo sé que era en otro caso, pero hasta la esposa de una jueza apareció. Entonces, él se ha defendido de cada uno de los casos con toda libertad. Entonces, por eso me parecieron tan innecesarias las palabras del presidente, perdón, del canciller ayer, porque eso no es el argumento. Ahora, yo sí creo, Icar y Cristi, que hablando con gente, ¿no? Usted sabe que empiezan a sonar las teorías conspirativas, ¿no? Las teorías conspirativas alrededor bueno, esto fue pactado, no fue pactado. Yo lo que creo es que desde hace un buen tiempo se veía cómo Ricardo Martinelli estorbaba al presidente Molino, lanzando esos dardos a través de redes sociales. Como la relación entre Molino y Ricardo Martinelli no empezó de la mejor manera por culpa de Ricardo Martinelli. Yo le pregunto, Cristi, antes de irnos con nuestro primer invitado, que en cuestión de minutos va a entrar, es, ¿para usted este es un quiebre en la relación de ambos? O sea, Ricardo Martinelli empezará a utilizar la palabra traidor, como en su momento la utilizó Correa con Lenín Moreno o Uribe con Santos. Lo bueno con Martinelli es que Martinelli cambia de opinión cada 2 minutos sin ningún tipo de pena. Él puede decirte traidor un día y decir que eres su mejor amigo al día siguiente, dependiendo de cómo sople el viento. Eso está más que claro. Sin embargo, yo no creo que esto es lo que Martinelli quería. En mi opinión, yo creo que lo que Martinelli buscaba era quedarse en la embajada, que sí, definitivamente le estorbaba al Ejecutivo, porque Martinelli ni para ayudarse él mismo y quedándose callado, porque también él estaba violando cada vez que él opinaba sobre la política panameña, él violaba lo que es una condición de asilado político. Entonces claramente él estaba en una violación, pero con Nicaragua no se podía hacer nada. No sé si el Ejecutivo, si la Cancillería le llamó la atención, porque en teoría en capacidad de asilado político él no podía opinar. Entonces, no creo que esto era lo que él quería. Yo creo que él esperaba quedarse en Panamá hasta que se resolvieran los casos, pero tal vez él cambia dependiendo de cómo va el viento. Son las 6:38 de la mañana, el cielo despejado en la ciudad capital y tenemos ya en línea a Luis Eduardo Camacho, diputado de RM, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Señor Camacho, muy buenos días, bienvenido a Panamá en directo. Va a encender el micrófono y le vamos a estar escuchando en unos instantes. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado.
El clic, Camacho, el clic al micrófono. Y le vamos a... No, Todavía no. todavía no lo prende, todavía no lo prende. Hay que prender el micrófono, Camacho. El micrófono. Hacerle clic ahí al botón. Bueno, ya en unos instantes de seguro ya le va a estar dando clic al botón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, estamos Ah. listos ya. Listo, doctor Camacho. Es chulo, es chulo. A ver, señor Camacho, la pregunta del millón, más allá de todas las teorías conspirativas que están surgiendo alrededor de lo ocurrido el día de ayer. ¿Esto significa una traición del presidente Mulino a Ricardo Martinelli o todo lo contrario? ¿Esto significa un apoyo de Mulino con el expresidente Martinelli al aceptar que es un perseguido político tras el anuncio del canciller Hacha, por decir que él le está dando el salvoconducto por razones humanitarias para que se defienda en libertad? Bueno, mira, para mí no es necesariamente lo que a los amigos, seguidores de Ricardo Martinelli nos hubiese gustado. Tengo que ser franco. Lo que nos hubiese gustado, no ahora, sino hace rato, es que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial que fue el que torció la ley para condenar a Ricardo Martinelli en razón de los recursos, enderezara la ley y liberara a Ricardo Martinelli de esa condena política. Si esa condena política era eliminada como debe ser eliminada, Ricardo Martinelli no necesitaba ni asilo, mucho menos entonces salvoconducto. Entonces, pero eso desde el punto de vista estrictamente jurídico y político. Pero también, si me preguntas a mí, se tomó la mejor decisión para la tranquilidad social del país, y para Ricardo Martinelli de aceptarlo, tomó la mejor decisión porque no es un secreto, porque lo he dicho públicamente desde hace mucho tiempo. A mí en lo personal me venía preocupando de manera reiterada y en mayores proporciones desde hace mucho rato el deterioro de la salud emocional y física de Ricardo Martinelli. Para mí ahí pudo haber ocurrido un desenlace fatal que no hubiera, créanme, traído ningún beneficio para el país. Obviamente nadie quiere que las personas, por lo menos lo que somos seres humanos racionales, no hiciéramos eso, pero era un riesgo que estaba ahí. Entonces, si tú me preguntas, se tomó la decisión correcta. Hay que reiterar que el Estado panameño lo dice con toda claridad el comunicado de la Cancillería, que ante los hechos de que Ricardo Martinelli recibió un asilo, de que pese a haber recibido ese asilo y una condena que jurídicamente estaba pues ya en firme, y que él ha recurrido en los tribunales de justicia para, en base, como lo explica el comunicado, el principio de parcialidad, para que esa condena sea eliminada. El detalle, si usted fija en el comunicado tiene una palabra clave para mí, dice: los tiempos de la salud de Ricardo Martinelli no son necesariamente los tiempos del proceso legal. Ese para mí es clave, lo dice el comunicado, y en razón de esa realidad que valoró el Estado panameño, el Ejecutivo, se tomaron dos decisiones. La primera, reconocer el asilo político como Estado. Acordémonos eso. El Estado panameño, a través del gobierno que estaba anterior, no reconocía el asilo político. Y el segundo paso, en razón de ese reconocimiento de ese asilo político otorgado por considerarse un perseguido político, se otorga el salvoconducto, que es el paso pertinente. Señor Camacho, como usted lo acaba de decir, el tema del asilo político, según los tratados que firma Panamá, lo determina el país asilante. En este caso, Nicaragua. Entonces, mi pregunta es, si Martinelli claramente es un perseguido político, como explica usted, ¿por qué elegir Nicaragua, que es un país que tiene sus propios perseguidos políticos y es una dictadura? ¿Por qué no tratar de ir a otro país
conozca su capacidad de perseguir Mira, política. yo te podría decir eh, algunas cosas, pero te pongo un elemento muy claro. O sea, Ricardo Martinelli vivió 2 años en Nicaragua. Él estudió en el INCAE. Para vivir en Nicaragua, para Ricardo Martinelli, no es nada extraño. Pero además de eso, yo asumo que él no tiene, no espera tener que quedarse viviendo hasta el fin de sus días en Nicaragua, porque él está haciendo una pelea jurídica, porque él dice es inocente, quiere probar su inocencia, y probar su inocencia, al revocarse esa condena política, no hay nada que impida que Ricardo Martinelli pueda estar en Panamá sin el hacha esa que prende por su cabeza de que lo vayan a detener por una condena que fue política. Usted dice que la condena fue política, pero el señor Martinelli ha pasado por dos procesos, uno que salió en libertad y otro en el que fue condenado. ¿Por qué en uno sí la justicia sí funciona y en el otro no funciona? Sencillamente hay cosas. Te voy a hablar primero del fondo del proceso. El proceso de New Business fue una transacción privada entre particulares con fondos privados que por decisión política convirtieron en un caso de lavado de dinero. Esa es una realidad. Y si tienen alguna duda, nada más los que siguieron el juicio escucharon de viva voz del perito estrella de la fiscalía decir que todos los fondos que Ricardo Martinelli aportó son fondos provenientes de su cuenta que tenía antes ese presidente. Entonces, la pregunta yo me hago, ¿Ricardo Martinelli estaba lavando su plata? No, su plata era legítima, lícita, eso lo dijo el perito. Los fondos que aportó Ricardo Martinelli eran lícitos. Pero además de eso, te voy a agregar lo siguiente. Yo no soy abogado, yo no sé si usted lo es, pero si hubiese un lavado de dinero, ¿dónde está? Yo conozco a los que vendieron el periódico, la familia Vallarino Arias. Ellos no cometieron ningún delito, pero si la corte está, el órgano judicial está concluyendo que hubo un delito de lavado de dinero, el delito de lavado de dinero no lo comete solo el que hace con la intención de lavar, sino el que recibe los fondos. Y la familia Arias no está detenida, ni fue objeto de un proceso. Y fíjate, que estoy de acuerdo con que no le hayan sido, porque ahí no hubo ningún delito. Pero además de eso, si hubo cuántos oficiales bancarios, esa transacción, si no me equivoco, involucró a dos bancos muy importantes. El Global Bank, si no me equivoco, y el Banco General, si no me equivoco también. Quiero ser preciso en eso. Además, eso fue público. Si hubo lavado de dinero, algún oficial o Claro. presidente de ese banco está detenido. No, ahí no hubo ningún delito, pero bueno, es una condena política y ese es desde el punto de vista de lo del expediente. Pero además de eso, mira, hay un hecho claro. Cuando Ricardo Martinelli fue solicitado en extradición por Panamá hacia los Estados Unidos, fue extraditado, la solicitud hecha en base al caso que se conocía en ese momento, Pinchazo. Todos sabemos lo que pasó en el futuro, pero vamos a mantenernos en ese momento jurídico. Al ser solicitada la extradición al Departamento de Estado, el Departamento de Estado no podía tomar una decisión al respecto de eso sin que un juez lo declarara a Ricardo Martinelli extraditable. No decidiera si lo iban a extraditar o no, sino lo declarara extraditable, que podía ser objeto de una extradición. Eso sucedió en un juicio público que todos pudimos ver, donde el juez Torres, después de escuchar alegatos, concluyó que Ricardo Martinelli era extraditable, pero dijo a renglón seguido que era extraditable, pero su extradición estaba amparada en el principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Dos elementos muy fundamentales. Que la persona que va a ser extraditada, amparada en ese principio, solo puede ser procesada por el delito que está siendo objeto de extradición. Y que además no puede ser, no es que tal vez no puede ser procesada por ningún hecho o supuesto hecho ocurrido antes de su extradición. Claro. No Ahora, quiere decir que si en el futuro cometió un delito no podía ser procesado, sí podía ser en el futuro, pero antes no podía. Entonces,
ese principio de especialidad que fue notificado por el juez Torres cuando dijo, el juez Torres dijo, el departamento de Estado, este es extraditable, ustedes deciden si lo quieren extraditar, pero si lo extraditan van para el principio de especialidad. El departamento de Estado tomó la decisión de extraditarlo y le comunicó al embajador panameño que Ricardo Martinelli iba a ser extraditado, pero iban parados en el principio de especialidad. Eso está en los escritos claro. De las cartas. Ahora, el embajador panameño le notificó a la Cancillería panameña de que se había aceptado la extradición y que iba en el principio de especialidad. Se lo notificaron a la Corte, a todo el mundo. El principio de especialidad solo se pierde por dos cosas. Que Ricardo Martinelli renunciara a él y no ha sido así, o que Ricardo Martinelli tuviese la posibilidad de viajar a Estados Unidos, cosa que no puede porque no tiene visa. Así de sencillo. Pero Camacho, a ver, ya hemos escuchado una y otra vez la defensa que ustedes... Es que la pregunta que me hizo está muy bien. Respondiendo a está muy bien, está muy bien. Lo que interesa acá también es el presidente, como lo decíamos ayer y lo mencionaba el profesor Cabrera, limpia la mesa. Yo le pregunto, Ricardo Martinelli, y usted, más allá de ser conocedor político, es vocero del expresidente. Ricardo Martinelli pasa a la acera contraria del presidente Molino. ¿Qué va a pasar con los diputados de RM? ¿Qué va a pasar con la bancada política de RM frente a José Raúl Molino? Para usted, como diputado de RM, ¿esto es una traición? De ninguna manera. Además, antes que el presidente anunciara como su vocero, y estando después reunido casi 2 horas con él, porque yo estaba en una misión que él nos había encargado a mí y a la diputada Shirley Castañeda. Por eso que ustedes vieron que nosotros, cuando se anunció eso, nosotros tardamos en llegar porque no estábamos aquí en la ciudad. Llegamos a la ciudad, bajándonos del avión, fuimos directamente a la embajada. Fuimos 2 horas conversando con él y él comunicó la decisión que iba a hacer. Pero como dije en la entrevista que me hicieron al salir, pues yo dije declaraciones al entrar y al salir. Y al momento de salir, dije, ponderamos como muy positivo y agradecemos que el gobierno del presidente Molino haya tomado la decisión pensando en la salud de Ricardo Martinelli. Eso para mí era lo más importante. Entonces, también aclaré, usted está asumiendo que nosotros nos vamos a pelear con José Raúl Molino, pero como si la libertad de Ricardo Martinelli dependiera de José Raúl Molino. No, la libertad de Ricardo Martinelli. José Raúl Molino no puede seguir esa que vamos, porque tiene que ser eliminada, una condena política. ¿Eso quién tiene que hacerlo? La Corte Suprema de Justicia. Quien tiene a Ricardo Martinelli aún asilado, producto de un asilo, de un salvoconducto y irse de Panamá a Nicaragua. Es por responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. El órgano judicial no es José Raúl Molino. Eso es estrictamente en derecho. Entonces Cabal, entonces lo deja claro en la entrevista. No hay ningún tipo de roce, no hay ningún tipo de ruptura, quiebre entre ambos y mucho menos entre RM y José Raúl Molino. No, ruptura no hay. Okay. No tenemos en algunas cosas, siempre vamos a pensar igual. En toda familia hay diferencias, pero ruptura no. Este es el gobierno que nosotros apoyamos para llevar a él, y este es el gobierno de Realizando Meta, el gobierno de Ricardo Martinelli, el presidente de Realizando Meta. Él, aparte de eso, de la amistad que puede tener él más estrecha con el presidente, yo tengo una relación con el presidente Molino no tan estrecha, más política que de amistad, y recordemos que el presidente Molino fue uno de los ministros más cercanos al presidente Martinelli durante su mandato, ¿no? Profesor. Yo no siento que hay ninguna traición, porque si usted me dijera a mí que el presidente Molino tiene la facultad de decidir de que Ricardo Martinelli, su condena, que es la que lo tiene asilado, desaparezca, entonces yo pudiera tener algo de sentido lo que me está diciendo, pero que diga eso no tiene sentido, porque la libertad de Ricardo Martinelli no dependía del órgano ejecutivo, sino del órgano judicial. Profesor, 6:53 minutos de la mañana. Buenos días. ¿Alguna pregunta para el diputado Camacho? Buenos días, Gonzalo, Icar, buen día, Elisa, Cristi, Gustavo, amigos de Onda Chiricana, ¿no? Camacho está clarinete en su argumento. En su argumento. Sí, pero usted quiere insistir si hay rompimiento. No, yo me insiste. Dígame, Gonzalo, ¿qué le importa al país si hay rompimiento o no? ¿Qué le importa al país? Al país, ¿qué le importa? Yo sí creo que le importa mucho. Pero dígame, explícame, ¿qué le importa al país?
que cuál va a ser la posición de los diputados de... ¿Qué le importa al país eso? Momento, pero es que no me termina de dejar de No, pero hablar. si ya yo no he escuchado todas las preguntas que le hizo a Camacho. No, bueno, pero... Y Camacho le respondió como políticamente le tiene que que no. responder. Pero Camacho y yo sabemos que ese no es el escenario que Martinelli quiere. Bueno, pero lo está diciendo. Pero yo le estoy diciendo al país que le quite y que le ¿Qué pone le, que se qué le- rompa. qué le quita y qué le pone? Básicamente lo siguiente, ya le doy la palabra a Camacho. ¿Qué le quita y qué le Eso es pone? muy cierto. Pero un momento. Ya le voy a dar la palabra al amigo fiel. ¿Qué le quita y qué le pone? Que en los debates que se vienen, que no son nada fáciles, como por ejemplo la mina y el Río Indio, bueno, RM, ¿qué postura tendrá? Ya verá. ¿Cercana al presidente? Ya ¿O no? verá. Ah, bueno. Ya verá. Mira, Entonces- yo te pongo lo siguiente, mira. Te voy a dar una opinión como vocero de Ricardo Martinelli y te voy a dar una opinión personal. La primera, si tú, y lo dije públicamente y lo sostengo, este escenario de Ricardo Martinelli yéndose por un salvoconducto no era el escenario que ni él quería ni nosotros queríamos. Pues eso lo hemos dicho públicamente. Pero una cosa es lo que uno anhela y otra son las realidades políticas. Las realidades jurídicas y jurídicas. La realidad jurídica es que Ricardo Martinelli aún persiste una condena política a nuestro criterio, lo hemos reiterado y lo hemos sustentado, que impide que él pueda andar por libertad en Panamá. Es una realidad, esa condena es del órgano judicial, no por parte del Ejecutivo. O sea, que nos hubiera gustado que esa condena fuera la que se fallara y que se cayera como debe caerse, y que Ricardo Martinelli, producto de que ya no existe el motivo que le llevó a asilarse y mucho menos a irse del país, ya, ese es el escenario que todos queríamos. Pero yo en lo personal me siento complacido, no en el escenario ideal. Yo estoy pensando en el hombre, en la persona que yo he dicho públicamente, veo deteriorarse significativamente, emocionalmente y físicamente, y que yo tenía un desenlace fatal. Esa realidad de un escenario como que no era el ideal, pero dentro de la realidad es el mejor escenario para mí, para el hombre, para el amigo, para el líder político realizando metas en razón de la preservación del bien más preciado que tiene cualquier ser humano, que es su vida. No era el ideal, pero ha sido la mejor salida en este momento. La decisión de él de acogerse a acoger ese salvoconducto. Bueno, diputado Luis Eduardo Camacho, gracias por regalarnos estos minutos, muy amable. Gracias. 6:57 minutos de la mañana. A mí me alegra que Ricardo está en tranquilidad total. No, pero el señor se apagó el teléfono yo casi ayer a ni las vengo. 5 y se fue a dormir, ¿no? Yo casi ni vengo. Cuando yo oí ese que tranquilidad, yo, ¿para qué voy a pararme acá? Mejor me quedo. Es viernes, profe. Y entonces... Por eso mismo. Porque es viernes. Por eso. Mañana descansa, duerme y el domingo también. El señor- Yo puedo entender. El señor apaga el teléfono en plena bomba noticiosa. No, y yo no, va a no, dormir. para. Yo no he pagado el teléfono. Yo no apagué el teléfono. Yo no apagué el teléfono. Para nada. Cristi, usted está pensando en este avatar. Es obvio que a usted la intuición y toda la emoción y todo, obviamente la obliga a estar A en ver. sintonía 100%. El escenario ocurrido no es el que Martinelli quería. Ya, te lo digo, Camacho. No lo es. Camacho sabe hacer muy bien su trabajo. Eso yo no tengo ninguna duda. Y ha matizado muy bien el tema. No, la salud, el amigo. Y además en ese punto de la salud le creo a Camacho. Yo porque veo al presidente deteriorado. se le ve Se el le nota deterioro ese semblante. físicamente porque debe ser angustiante, sobre todo por su personalidad, que es un tipo intenso, tener que saber que no se puede mover de esas cuatro paredes, por más jacuzzi, por más periquitas, claro que molesta. Por su personalidad. Y asado, profe, y Por su asados. personalidad. Pero no es el escenario que él quería. Este es un país que nada más tiene un presidente, Gonzalo. No insistas en esa pregunta de qué va a pasar con la bancada de RM. Aquí nada más hay un presidente. ¿No? Bueno, está bien. Bueno, pero eso lo estoy diciendo. No, pero- Usted quiere escuchar una respuesta No, que no, 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 va a no, escuchar. no. Escúcheme. No, pero yo lo voy a explicar porque yo sé que hay muchos oyentes que también están razonando de la manera suya. Que no digo que correcta o incorrecta, sino que, bueno, pero ahora ¿qué va a pasar?
Ahora va a pasar lo que tiene que pasar. En el país que se llama República de Panamá, nada más hay un presidente. No hay dos, Yo lo ni tres, sé. ni cuatro. Hay uno. Yo lo sé. Nada más. Y con uno es con lo que la bancada de RM, la de Vamos, la del panameñismo, la del CD y la de todos, tiene que entenderse en la relación ejecutivo-legislativo. Y no teniendo que ir a la Alameda a preguntar qué hacemos. Yo estoy de acuerdo con eso, Entonces, profesora. Pero lo que le estoy diciendo no es que... yo no puedo creer que yo tengo que explicarle cuál va a ser la suerte de la bancada de RM. No, ¿cuál va a ser la suerte, no? Hombre, Explíquelo. por amor a Dios. Yo te doy la respuesta si quieres. Esa gente se va a sentir aliviada. Por Esa supuesto. gente se va a sentir aliviada. Yo no sé si todos, pero un porcentaje de esa bancada se va a sentir aliviada. Y es lo que yo quiero llamar la atención del purismo. El purismo de Juan Diego Vázquez. El purismo de Vamos. El purismo de Ricardo Lombana y de Moca. Es que tiene que ir a la cárcel. Hombre, si usted me pregunta a mí, Edwin Cabrera, un ciudadano de este país, yo te voy a decir, él fue encontrado culpable y él debe ir a la cárcel. Eso es lo que yo creo. Lo encontraron culpable y debe ir a la cárcel. Eso es lo que pasó, los hechos. Cristi lo planteó demasiado bien. Pero resulta que el señor se mete en la embajada de Nicaragua y el país que lo recibe, Nicaragua, lo califica de asilado político. No es Panamá el que le da la calidad de asilado político. Es Nicaragua el que se la da. Eso lo debemos tener claro para la discusión. Y una vez estás dentro de la embajada, las opciones son, te quedas ahí viviendo el resto de tu vida, o yo te doy un salvoconducto y te vas. Aquí no hay ninguna burla a la justicia panameña. Y ese es el problema de los puristas, como Juan Diego, como Lombana y otros más. Es querer torcer una realidad. Quien le da la categoría de asilado político es Nicaragua, no es Panamá. Y Panamá, o sales de allí y vas para la cárcel, o te vas y yo te entrego el salvoconducto y te vas. Entonces Panamá dijo, como el señor no tiene ninguna intención de salir, aquí está tu salvoconducto y te vas a más tardar el lunes. Entonces, juego nuevo en materia política. Porque un lado de mi cerebro, decía yo ayer en la tarde, me dice, tiene que ir a la cárcel porque fue encontrado culpable. Mi otro lado del cerebro me dice, la realidad nacional, la realidad política y la realidad de lo que los expertos indican es, aquí está el salvoconducto, señor, usted el lunes a más tarde se va de aquí. Entonces, frente a esa realidad, ese papel triste de purista queda mal porque no contribuye al debate. No Pero, contribuye al profesor, debate frente a la realidad que tenemos por delante. Tú tienes el tema de la Caja de Seguro Social, del cual ya la página está pasando, por más que Suntrack se pare de cabeza. Tienes ahora el tema de la minería y tienes ahora el tema de Río Indio. Entonces, el gobierno de Panamá, encabezado por Mulino, tiene que limpiar la mesa, tener el panorama despejado para tratar de avanzar en estos grandes temas nacionales en los cuales no va a haber consenso 100%. Pero que parte de esas discusiones tienen que ir a la asamblea. Entonces, espérate que tengo que ir a la Alameda a preguntar qué hacemos o qué no hacemos. Espérate que nos están diciendo. Martinelli, estando en la embajada, se ha constituido en una piedra en el zapato que no permite que los temas avancen adecuadamente, porque Camacho, a quien yo sé leer entre líneas, Camacho y otros más, no venía diciendo que el país necesita paz. El mismo Martinelli. Aquí no va a haber invenciones si no hay tranquilidad. ¿Cómo se interpreta eso? Porque una persona está acusada y culpable, no hay tranquilidad en el país. Obviamente hay información adicional que uno no puede confirmar. Pero profesor, ahí sí hay algo que me parece que sí es importante rescatar, y eso sí pasa. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, porque es un poco lo que yo he dicho antes. Es decir, jurídicamente el país, y dice mucho que el país que le otorga la capacidad de asilado político sea Nicaragua. O sea, eso lo dice todo de cierta manera. Panamá no es el primer país que se queja a nivel internacional Así es. que estas cosas, que países le den asilo a personas que ellos no consideran que son perseguidos políticos, sino por delitos comunes. Esto ha pasado en otras ocasiones. Y por eso es que él termina en el fondo en Nicaragua y no está en Italia, ¿no?
donde también tienen la ciudadanía. Pero lo que a mí sí me llama la atención con eso es un poco lo que dijo el canciller ayer, porque ¿Qué cosa, eso sí Cristi? está Que por cuando razones humanitarias. por razones humanitarias. Cristi, esas son arandelas, por amor a Dios. No, Cristi, estamos en presencia de una decisión política. Por amor a Dios. Pero espérese. Sí, espérese. créame que es una decisión política. Ah, no, No, obviamente, sí. pues. Lo demás son Obviamente. arandelas. No son arandelas. A ver, ¿por qué no? Porque ahí entonces sí suena y sí por lo menos le da, yo estoy de acuerdo intelectualmente, o sea, no, como idealmente de que Martinelli merece estar preso. Eso, él está condenado en la justicia panameña y él merecería estar preso. Ahora, dado las circunstancias, que la única manera de que él en el fondo fuese preso desde el momento que le entró en la embajada de Nicaragua es que Panamá cometa una violación impensable al derecho internacional y se meta en la embajada de Nicaragua, algo que nadie quiere ver, porque sería una violación sin precedente en este país. Entonces, no va a ir preso porque Nicaragua le dio el asilo. Ahora, eso es todo lo que debe salir del Ejecutivo, que ellos están cumpliendo con lo que dicta el derecho internacional y ellos no tenían ninguna razón para seguir posponiendo el salvoconducto. Ahora, que si eso es mejor para el país, yo también considero que es mejor tener a Martinelli en Nicaragua que tenerlo en la embajada aquí en Panamá. También, pensando que no va a ir preso. Ahora, decir que esto no tiene nada que ver, sino que es un tema humanitario, es un poco sí es a lo que va, sí parece entonces sí una burla. ¿Por qué? Porque no es ningún tema humanitario, es un tema de que él se metió en una embajada, en la embajada de Nicaragua, que es una dictadura, para que le dieran un asilo y el país no tiene otra cosa más que darle. Cualquier otra cosa quita del fondo del asunto y sí le da razones entonces para que los puristas, como usted dice, o vamos, que también lo está haciendo por una posición política de ellos, porque no pueden decir otra cosa, digan eso. Pero la realidad es que eso no es por un tema humanitario. Con el humanitario o sin el humanitario te tienes que ir. Ese es el punto para mí. Tal vez estoy siendo excesivamente pragmático. Te tienes que ir con el humanitario, sin el humanitario te vas de aquí. Porque, a ver, vamos al otro elemento. ¿A qué se debe toda esta bataola con Martinelli? Martinelli decide ir a la embajada de Nicaragua y pedir el asilo ante la inminencia de que venga para acá, usted ha sido encontrado culpable, usted tiene que ir a la cárcel. Eso es lo que era. Estuvo aquí un día antes en esta silla. ¿El mismo día? El mismo día. Sí, fue el mismo día. Aquí estuvo. De aquí salió y de pronto nos enteramos que se fue a la embajada de Nicaragua. ¿Por qué? Lo encuentran culpable y el siguiente paso, incluso hasta los que no somos abogados lo entendimos, el siguiente paso es venga para acá que usted va para La Joya, para el Renacer, para donde sea, pero usted va preso porque usted fue encontrado culpable. Bien. Él procura evitar ir a la cárcel y pide el asilo. Estando en la embajada de Nicaragua, pero por eso es que es importante la contextualización y recordárselo a los oyentes. Estando en la embajada de Nicaragua o desde la embajada de Nicaragua, sus abogados comienzan a interponer nuevos recursos ante la Corte. Pasa un año y la Corte no define. Pero ojo con algo. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Ricardo Martinelli? Quedar libre como Pedro por su casa en el país del cual él es nacional y que presidió en algún momento de su vida, o volver a ser candidato y como consecuencia volver a ser presidente de la República. Eso. Ese es el verdadero objetivo de Ricardo Martinelli. Porque en el 2024 ya estaba habilitado para ser candidato. Y en el 2029 también. Pero en el medio se le cruzó New Business y lo encuentran culpable. Lo que realmente, además de su libertad corporal, desea Martinelli es ser candidato y ganar. ¿Y por qué? Porque es una tontería volver a argumentar que en efecto, producto del apoyo de Ricardo Martinelli, hoy el presidente de la República de Panamá se llama José Raúl Mulino. Detenerse en eso es una tontería porque es un hecho cierto. Al hecho de que le impiden ser candidato a Martinelli, Mulino asume la candidatura y posteriormente gana. ¿Pero qué ocurría? Martinelli daba por hecho de que una vez Mulino ganaba y una vez Mulino bajara la mano después de haber dicho, lo juro,
empezaba toda la tratativa para que Mulino le favoreciera y lo sacara y le resolviera sus problemas. Pero ¿qué pasó? El problema de Martinelli es un problema legal, que el presidente de la República, llámese Mulino o cualquier otro, no le puede resolver. A ver, no le puede resolver por arriba de la mesa, con la Constitución y la ley en la mano. El presidente de la República no le puede resolver el problema ni a Martinelli ni al que no es Martinelli. Estoy de acuerdo. Con la Constitución y la ley en la mano. Ahora bien, lo que evidentemente, y aquí entramos en el plano de la especulación, Martinelli esperaba, o ha estado esperando, es que Mulino meta a los 9 magistrados, o a uno por uno, en el cuarto de ortopedia y traumatología, a doblarles el brazo para que le resuelvan el problema legal a Martinelli en la corte donde están las figuras que han metido sus abogados. Y es evidente, es más que evidente, que Mulino no lo ha hecho, creo yo, o no lo quiere hacer. Creo yo, porque si no, no estuviéramos ni hablando de esto. A esa pregunta aquí le hace un oyente. ¿Qué pasa si sale de Nicaragua? Perdón, si sale a Nicaragua y la corte Ahí lo está. absuelve. ¿Puede Bueno, regresar sin problema? Es correcta la información, Melissa, según me explican. Según me explican, si el señor toma el avión, se va para Nicaragua a cumplir su exilio, y estando allá, la corte falla a favor de Martinelli, entonces Martinelli viene como un ciudadano más porque ya queda habilitado. Y tan habilitado queda que puede empezar a trabajar su campaña para el 2029 y vaya usted a saber si gana las elecciones. Pero mientras eso no ocurra, él está en calidad de asilado. Y mientras está en calidad de asilado, no puede participar de la vida política del país. ¿Por qué? ¿Por qué se da el giro de la policía ayer en la embajada? Porque una vez se da la noticia de salvoconducto, podía correr la situación de que Martinelli dice, ¿sabes qué? Yo me voy para la calle, me voy para mi casa. En ese momento, si Martinelli ponía un pie afuera de la embajada, la policía estaba obligada a tomarlo, aprehenderlo y conducirlo. Y en el momento, por lo que me explican los abogados, que Martinelli ponía un pie en la cárcel, listo, está cumpliendo condena, por un día o por 10, por lo que fueren. Pero al cumplir la condena, y es lo que Martinelli sabe y lo saben los abogados, ya quedaste inhabilitado, por lo que dice el artículo correspondiente en la Constitución. Alguna persona sancionada por más de 10 años. Entonces eso es lo que Martinelli ha evitado a toda costa, ir a la cárcel e iniciar el cumplimiento de una pena para no quedar inhabilitado. Entonces el exilio es lo que le da, o el asilo político es lo que le da, porque es asilo, no es exilio. El asilo político es lo que le da a él poder seguir jugando con el tiempo a su favor, a ver en qué momento la corte falla. Por eso tengo que reaccionar vehementemente contra los puristas. Porque, claro, la experiencia hace la diferencia. Cuando tú le adoptas un discurso de purismo, tú das claramente señales de que de política sabes muy poco. Fíjese que no es lo mismo. No es lo mismo saber de derecho que saber de política y conocer la realidad y tratar de entender la realidad del país. Lo que mejor le puede estar pasando al país para ver si el país avanza es que el señor se vaya para Nicaragua. ¿Pero usted cree que él no va a utilizar las redes sociales para Por empujar? supuesto que la va a usar, Gonzalo, si por Bueno, eso, sí, pero por no, eso yo existen las coincido redes en eso. sociales. Pero no es lo mismo, la misma pregunta tuya. Espérate, hay que ir a la Alameda a preguntar qué es lo que el señor quiere que hagamos. Esos señores se sienten aliviados, que le cojo apuesta. Ellos no se lo van a Ahora, decir. Pero, Cristi, un momento. Es que yo entiendo que a usted le parezca que tal vez mi pregunta no es al lugar o que de alguna u otra manera no es el escenario que se está pintando dentro de su conocimiento político. Pero yo sí creo que Ricardo Martinelli, siendo un factor de oposición, si es que llega a ser oposición al presidente Mulino, juega un papel importante. Porque, Allá. ya, ahí Aquí no. un momento, ahí es donde yo voy. Porque esta pregunta yo se la hacía ayer y alguien me la dijo en la tarde también y no supe cómo responderla. Los diputados de RM que saben que el presidente del partido es Ricardo Martinelli y algunos ministros o funcionarios que están en el gobierno por ser aliados a Ricardo Martinelli están pensando a corto plazo al trabajar directamente con Molino o a largo plazo a trabajar con Ricardo Martinelli. a corto plazo. Por supuesto. Entonces,
la clase política panameña. Hay no un solamente presidente, no hay dos. Nada más hay un presidente en el país. ¿Y sabe cuál es la prueba que hay un presidente en el país? Porque no le puedo dar detalles. La decisión de la comisión de credenciales. Y de ahí a Martinelli sabía lo que le venía. La comisión de credenciales ordena el archivo de todos los expedientes que habían abierto contra el magistrado de la Corte menos uno, el del magistrado Rocha. Todos los demás, e inclusive mandan a archivar el que tenían contra el presidente Mulino. Ahí en esa decisión de la comisión de credenciales, presidida por una diputada más que fiel y más que leal a Martinelli. Allí Martinelli ya sabía lo que le venía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo, en este caso, y sobre todo con Martinelli fuera del país, a rey muerto, rey puesto. Yo soy fiel creyente de eso, y la clase política panameña, históricamente, así lo ha demostrado. Ojo, ¿no? Si vemos a la parte histórica de cómo fácilmente el político panameño es bastante cortoplacista, yo diría que ellos pues van a jugar su oposición dependiendo de cómo vean Sí, sus claro, propios intereses claro. con el presidente Mulino. Pero ahora una pregunta interesante me pasa, ¿no? ¿Qué pasa si llega el 31 y Martinelli no se quiere ir? No, pero yo Con digo el que se va. No. Vea, Oye, usted dice. ayer tomó 3 decisiones. Y de aquí al lunes vamos a estar en calle arriba y calle abajo. Porque es su sí. personalidad. Ayer tomó 3 decisiones. Yo tengo mis topos allá. El Merni también tiene gente adentro de la embajada. Ah, sí. El Merni tiene gente adentro de la embajada. Ayer tomó 3 decisiones. ¿Qué le dijo el topo? ¿Qué dijeron los topos? Dijo, no me voy para ningún lado. Después dijo, yo me voy cuando yo quiera. Después dijo, está bien, yo me voy el lunes al mediodía. Tomó 3 decisiones ayer. Pero un momento. Y eso va a ocurrir de aquí hasta el Pero un lunes. momento. A la pregunta de Cristi, que yo digo que Cristi, esa pregunta no ha lugar, creyendo en Martinelli, ¿no? Vamos a creerle vamos a creer en Martinelli. Le hago una consulta. Explíqueme usted entonces, ya que usted tiene topos allí en territorio nicaragüense, ¿qué lo hizo cambiar de parecer? ¿Y cuándo cambió de parecer? Me acaba de dar 3 respuestas en base a lo que dijo Martinelli. No me voy. Ujú. Si me voy cuando me dé la gana, me voy el 31 al mediodía. ¿Eso significa que alguien intercedió? De aquí al lunes vamos a seguir oyendo. Ahora dijo él. Vuelvo y Ahora dijo sí, el otro. perfecto. Pero, ¿quiénes están intercediendo para que se vaya, por ejemplo? ¿Quiénes están intercediendo? ¿Quiénes más lo que dicen es ya para esto? A ver, pero es que en el análisis hay que incluir la personalidad del individuo. Después del derecho a la vida, el bien más preciado que tiene el ser humano es su libertad Sí, por corporal. supuesto. Entonces, Martinelli tiene una personalidad intensa. Vis a vis, Varela. Varela está acusado por 1.500.000 personas que eres malo, que fuiste tortuga, que la Procuraduría Paralela. Y fíjense lo que ha hecho Varela. Desaparece de la opinión pública. Desaparece de la opinión pública. Entonces Varela él está claro y dice, mejor me quedo callado, no aparezco por ninguna parte y mejor yo no hablo nada para no alborotar el Congo. Martinelli es exactamente al revés. Porque digan ustedes, si Martinelli lo encuentran culpable de New Business, se mete en la embajada de Nicaragua y se hubiera quedado tranquilo sin hacer ruido y mover las aguas, si hoy estuviéramos hablando de este tema. Pero ha estado jode, y el otro se fue cabreando, y se sabe que hasta aquí llegó esta historia. Eso es lo que ha pasado. Porque es la personalidad del individuo. Martinelli es un tipo de personalidad intensa. O sea, si Martinelli no hubiese jodido, Ahí estuviera calladito. Hey, mira, quédate ahí tranquilo, vamos a ver qué se inventa. ¿Qué se inventa? O sea, en este país, con ese tema de la amnistía, con ese tema del indulto, aquí presidentes han jugado bolsitas. Aquí mirábamos cosas de un indulto que no podía dar. Varios indultos que no podía dar. Y los dio. Y ya listo. Y ni hablar bueno, la amnistía tiene que pasar por la asamblea. Así es que si él hubiera estado tranquilo, así como está Varela, que no levanta la cabeza para que no se acuerden de él, a lo mejor estuviéramos hablando de otro tema. Pero como él ha estado intranquilo este año y pico que ha estado en esa embajada, entonces ha estado con la gotera, ¿no? La gotera, y bueno, pues
La gotera rebasó el vaso y le dijeron, ¿sabes qué? Ahora te vas. Y al final, Cristi, si él decidiera de aquí al lunes no irse, porque entiendo que le han dicho, oye, tranquilo, te puedes ir en tu avión privado para Nicaragua. Así. Sí, te puedes ir en tu avión privado para Nicaragua. Si no te quieres someter al escarnio de montarte en un avión de copa y que la gente te esté viendo y te filmen y te tomen fotos, tranquilo, vete en tu avión privado. Si él decide no ir, entre otras, me cuentan especialistas en el tema, entre otras cartas que puede jugar en la República de Panamá es: señor Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, señor canciller de que no sé quién es de Nicaragua, le comunicamos que hemos decidido romper relaciones con Nicaragua. Y cuando eso ocurre, entonces se lo tienen que llevar, exactamente. Si tienen 72 horas para salir del país todos los que están en esa embajada. Y se lo tienen que llevar, entonces. Así que Panamá tiene cartas que jugar, si fuera el caso. Si fuera el caso. Ahora, hay otro punto ahí que es importante, porque yo también creo para los puristas, o no, porque yo entiendo de dónde vienen, o sea, yo también lo comparto mi sensación de indignación, ¿no? Porque yo coincido que él debería estar preso, pero también entonces sería importante el tema de el Interpol, de ponerle la alerta, o no tienen que poner la alerta al Interpol, es decir, si el señor sale de Nicaragua, entonces el señor sí debería quedar preso y extraditado a Panamá, porque él está condenado en Panamá. Entonces, porque un poco fue el tema del principio de la especialidad. Yo creo que aquí Camacho lo ha dicho 1000 veces, pero fue porque él salió del país cuando no debía haber salido del país. Entonces, es importante para que no porque yo creo que para mucha gente que vio cómo Martinelli fue condenado públicamente, porque todos vimos ese juicio, es muy difícil pensar, ¿no? Que después que se le probó y fue condenado bajo la justicia panameña, él va a quedar en libertad. Es muy difícil, yo lo entiendo. Entonces, como sé que también, por otro lado, el Ejecutivo, y vamos a decir que fue una decisión política, pero el Ejecutivo de verdad estaba bajo los estándares internacionales, tenía que dar ese salvoconducto. Yo sí creo que quede la impresión de que no se está jugando con la impunidad, ¿no? Entonces, como eso lo determina Nicaragua, como lo he dicho varias veces, eso no lo determina Panamá, es importante que también quede entonces la alerta del Interpol, es decir, si el señor sale de Nicaragua, entonces que tiene que quedar arrestado y efectivamente extraditado a Panamá para que cumpla su pena. Es así, que es lo que él no ha querido. Él no ha querido cumplir la pena porque, nuevamente, en el momento que cumpla la pena, ya queda inhabilitado para ser candidato y ser presidente de la República, que es su gran objetivo. Llamada, buenos días. Buenos días, rápidamente. ¿Quién es tú? Cerró. Bueno. Entonces. Pero usted está bravo hoy con Lombana y con Vamos. No, bravo, ¿cómo me voy a poner yo bravo? Yo nada más veo un purismo político que pierde de vista el análisis político. O sea, yo no estoy diciendo que se viole la ley, ni nada que se le parezca, cuidado. Pero que tengo claro lo que Cristi explicó desde más temprano. O sea, quien calificó de asilado a Martinelli fue Nicaragua, no fue Panamá. Entonces, bajo esa realidad, ¿qué puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. Que es una burla a la justicia. Sí, pero no es una burla que hizo el Estado panameño. Él se metió en Nicaragua y Nicaragua lo calificó. Oiga, por cierto, la figura de asilo político es una figura muy latinoamericana. Sí, uf. Muy latinoamericana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola Meli, profe, Gonzalo, Cristi, Car. Profe, ¿usted no cree que ya ese tema Martinelli lo sabía? Claro, yo sí lo creo. Imagínate, si usted tiene topo, Gonzalo tiene topo, ¿usted cree que ya él no sabía que eso se venía? Porque Sí. usted cree que rápidamente, aceptó irse. O sea, una decisión que probablemente lo tomaba un día, 2 días. No, me voy. O sea, ya él sabía que eso venía. Y cuidado que ya eso estaba hasta acordado. ¿Usted no cree? No sé si acordado, hasta allá no llega mi especulación, pero de que lo sabía, yo sí pienso que lo sabía. Para mí el primer mensaje fue la comisión de credenciales. Para mí fue la comisión de credenciales. Vaya usted a saber si también eso se sabía. Pero en
en mi espacio para especular, yo no tengo duda que esto se estaba cocinando a fuego lento. Tengo ninguna duda que eso se estaba cocinando a fuego lento. Cuando Gonzalo le pregunta, ustedes no se acuerdan que Gonzalo fue a una de las conferencias de prensa, dijo que iba a hacer pregunta, el presidente lo escuchó y pidió la pregunta. Eso para mí, eso fue hace que un mes. ¿Qué Gonzalo. cosa? Lo del salvoconducto. Cuando él dijo que iba a hablar con la embajada. Mes y medio. Mes y medio. Sí. Ya hay, para mí, cuando el presidente además quiere la pregunta, para mí ese era un mensaje bastante claro que se le estaba mandando a Ricardo Martinelli, en mi opinión, o sea, hace mes y medio. A mí me pareció que el cambio de lo que había dicho, el gobierno de Nito Cortizo no había querido prácticamente hablar del tema, aunque acordémonos que esto le correspondía, era al gobierno en el fondo de Nito Cortizo, que le heredó este problema al gobierno de José Raúl Mulino, porque a quien le correspondía darle el salvoconducto era al gobierno de Cortizo, que no lo hizo. Entonces, cuando José Raúl Mulino pide la pregunta y dice que el salvoconducto es una de las cosas que él iba a discutir con la nueva embajadora de Nicaragua, para mí el mensaje ahí estaba mandado. Más que claro. Y fíjese, Cristi, que hay una anécdota de ayer cuando pasó esto. Yo contaba ayer en el programa de la tarde que yo andaba haciendo varias cosas ahí en las inmediaciones del barrio del Cangrejo. Y ya pegaba el mediodía y yo tenía mucha hambre. Y me acordé, como estaba en el Cangrejo, me acordé de uno de mis platos favoritos. Un arroz con marisco que hacen en el restaurante Siete Mares. Así que, ya que estoy aquí, voy a comer mi arroz con marisco. Y me metí en la barra del bar a comer. El muchacho que me atendí que, oiga, profe, ponemos la noticia. Yo, sí, ponla. Ya estaba el ronroneo, ya estaba la convocatoria de... ¿Cómo se llama? De la conferencia de prensa del canciller Martínez Hacha. Pero había el rumor de si iba a ser lo de Martinelli o qué otro tema era. ¿Será lo de Martinelli? Está todo el mundo especulando en los distintos grupos de chat. Bueno, cuando yo tenían las noticias de TVN allí puestas y sale, antes de la 1, la nota de Mulino en Azuero, no sé en qué pueblo de Azuero. Los periodistas de allá de Azuero abordan al presidente, le hacen una serie de preguntas de distintos temas y uno le pregunta sobre el salvoconducto del expresidente Martinelli. Mulino mira su reloj primero y luego le dice al periodista, dentro de unos minutos el canciller va a hablar de eso. Ya la peste. Me tuve que atragantar el último bocado. Pedir la cuenta y acuérdate de mi descuento jubilado que me tengo que ir corriendo. Para mí fue ya clarísimo. Cuando él dijo, mira el reloj y dijo, entre unos minutos el canciller va a hablar de ese tema. Y bueno, ya no hay espacio para especular. Va a hablar del salvoconducto. Así que tuve que salir corriendo y como Icán apagó el celular, dice Gonzalo, entonces yo me fui para la Alameda. Y allí pude ver lo que estaba pasando fuera de la embajada de Nicaragua. Pude ver cómo los policías ahora ya estaban más rodeando la embajada, las dos dúplex esas, a la espera de qué pasaba, a espera de sus instrucciones. Y ya todo lo demás es historia. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ya. Sí, a Gonzalo hoy, como dice el dicho, le robaron los huevos al águila. ¿Cómo así? ¿En qué Sí, porque en base a la comunicación de Camacho, que tiene la facilidad de decirnos que hoy es jueves y que hoy es jueves y que hoy es jueves y al final todos creemos que es jueves. Hay un solo dato curioso en esa comunicación. Si tanto había una comunicación entre los expresidentes o entre los dos grupos de los expresidentes con la decisión que se estaba tomando, y que en teoría, según Camacho, era una decisión que venía y que ya es la que teníamos que tener y demás, ¿para qué entonces la presencia policial tan extraña y tan diferente, a diferencia del último año y 2 meses que tiene el presidente Martinelli en la Alameda? A esa pregunta estoy seguro que Camacho no hubiese podido responder como él acostumbra hacer, de esquivando y tratando de hacernos ver que hoy es jueves. Es un hecho real
de que hay un quiebre entre la amistad y que esto no se va a quedar así. Saludos. ¿Y cómo se quedará entonces? Si no se va a quedar así, ¿qué va a pasar? Si no, o sea, esto no se queda así, ¿cómo se queda? Pues? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Yo digo mi opinión, no sé la de Cristi, la de Carla, la de Melissa, la de Gonzalo. Lo que va a pasar, en mi opinión, desde el punto de vista político, es que Mulino va a avanzar en la consolidación política, estrictamente política, de su mandato. Ok, ¿eso quiere decir que va a limpiar la mesa de lo interno de su gobierno, como decíamos ayer? Yo no lo sé, pero es que los leales a Martinelli que están dentro del gobierno de Mulino hoy tienen que estar definiendo qué van a hacer. Hoy tienen que estar definiendo, ¿estoy o no estoy? ¿Con quién de los dos estoy? ¿Con el que va a estar en Nicaragua o con el que está aquí en Panamá sentado en la silla? Los que siguen, a ver, es que hay varios tipos de lealtades. La lealtad de que no, Martinelli es el dirigente, es el líder, es La lealtad al estilo Camacho. O la lealtad de decir, bueno, sí, yo Martinelli, pero mi jefe, yo que soy un ministro, yo que soy un director de una entidad autónoma, mi jefe es el presidente Mulino. Claro. ¿Ah? Por ahí va el Pero asunto. ojo, Martinelli, mi experiencia, tiene más vidas que un gato políticamente. Yo no dudo, y yo espero que no sea así, porque entonces eso pondría en cuestionamiento a la justicia panameña. Pero yo no dudo que en 4 años, en 5 años, muchas cosas puedan pasar, quién sabe, ¿no? Y Martinelli obviamente retiene un apoyo importante, por lo menos del 30% del país. Eso no se puede desconocer, no se puede discutir. Sin embargo, a corto plazo, yo repito lo que dije anteriormente, yo creo que la clase política panameña es bastante cortoplacista. Con Martinelli fuera del país, yo creo que esa gente dentro del gobierno, dentro del ejecutivo y del legislativo, hoy va a tener que lidiar directamente, sabe que la persona que está sentada en esa silla es José Raúl Mulino. Que después no cambien de opinión, por supuesto, también. A ver, aquí nos podemos acordar de los tránsfugas, ¿no? Cómo las personas más panameñistas y más PRD terminaron en Cambio Democrático en la mitad de Promovidas por él. promovidas por él. Entonces, él tiene la capacidad, Martinelli siempre ha tenido la capacidad, ¿no? De poder de hacer que la gente cambie de opinión. Pero hoy, con él fuera del país, yo creo que la gente que quedaba legal a él dentro de la Asamblea Legislativa, que eso un poco iba a la pregunta de Gonzalo, dentro de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, sabe que el presidente indiscutible es José Raúl Mulino y van a tener que alinearse o hacer oposición, por lo menos dentro de la Legislativa, si piensan que RM le funciona mejor la oposición. No lo sé, pero hoy van a lidiar con otra realidad política. Pero salgámonos un segundo de ese contexto político. Caramba, el país tiene que lidiar con una serie de temas que son fundamentales para que este país funcione o siga aletargado como está ahora mismo. Todos sabíamos, porque nos lo dijo el presidente en su toma de posesión o posterior a su toma de posesión, que el seguro lo iba a abordar inmediatamente. Lo abordó. Ya es ley de la República, creo que ya comienza a ser historia. Nos dijo que venía después del seguro el tema de la mina. Ya está planteándose el tema de la mina. Ayer dio una serie de declaraciones a pregunta, entre otros, de Icar Reyes. Y luego, Río Indio. Que, oye, por cierto, qué casualidad que a los 3 temas Suntrack se opone. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno. Pero además de estos 3 y otros temas más que hay que abordar, nadie tenía en el radar el tema Trump. No, nadie. No. Nadie tenía en el radar el tema Trump, que si bien es cierto tiene al mundo enredado, nos tiene a nosotros, los panameños, enredados con las cosas que anda diciendo. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Profesor, muy buenos días. Cuéntenos. Oiga, profe, dese una vuelta por el hipódromo para que vaya sumando al análisis hecho ayer
antes de ayer, yo que escucho todos los días su programa y escucho Arcamedia 24/7 prácticamente, me he dado cuenta ahora que Arcamedia y ustedes están conversando del hipódromo, que al señor Bernabé Pérez lo extrañan mucho por el hipódromo, con unos letreros y unos reclamos en varios establos. Importante se dé la vuelta por allá. Otra cosa, Cuéntenos. ¿hasta cuándo el Contralor va simplemente a hacer prime time en redes sociales y a lucir sus vestidos y su estilo? Panamá necesita rendición de cuentas y ya el cargo va a entrar el mes entrante y todavía simplemente es conferencias de prensa, anuncio de que voy a hacer y todavía del quinquenio pasado no se ha dicho nada. ¿Será que ellos fueron tan correctos que ninguno hizo nada indebido? Gracias. Mira, aquí hay una pregunta que hace un oyente, pero creo que ya sé la respuesta de cada uno de ustedes. Aquí dice, ¿qué pasa si Nicaragua cambia de gobierno? Que no es Daniel Ortega el presidente. Y el que esté en turno puede no hay mandar de regreso al posibilidad. ¿Y presidente qué de Panamá. pasa si llueve también? Eso no va a pasar. No hay O por lo posibilidad. menos al momento. No es posible. Pero fíjese que alguien me está escribiendo en este momento en base al corto tiempo que tienen los aliados de Martinelli en el gobierno, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el presidente Molino hoy va a decir, le va a tocar la puerta a esos aliados a RM y le va a decir, bueno, ¿usted qué? Defínase. ¿Qué va a hacer? ¿O él va a estar tranquilo en Palacio comiendo con Petro? No sé. Bueno, pero hoy tiene que recibir a su par colombiano, el presidente Petro, Vamos a ver si llega temprano, ¿no? O llega a la hora. quien va para Bocas del Toro, para que sepa. El fin de semana completo. Entonces, pero fíjese lo que pasó ayer. El presidente habló lo de presidencia como todos los jueves y Carl le preguntó lo que le dio la gana, sin trauma. Ya me dijo, ¿no? O sea, al señor le da un mandado y el señor no cumple, ¿no? ¿Cómo así? No ¿Le dieron sé. un mandado? Sí. No me soplaron la pregunta, pero decidí preguntarle por otro tema. Pero, o sea, me pusieron... Le dijeron, me pusieron el el pregúntele techo, por el profe. salvoconducto. Me pusieron el techo en el Y el oído. señor, Le pusieron la bola para patearla. En Palacio, en la conferencia, me pusieron la bola para patear. Le pusieron y no la quiso patear. No, la quiso. Escúcheme, y yo de viejo pellejo. A estas alturas de su vida usted dice que yo no me voy a dejar atrapar. Para mí el techo es el tema de la mina. Y miren, ni fu ni fa. Pero sí. Pero igual sacó el techo. Sí, claro. pero, profe, al final, esa era la noticia. Esa era la noticia. Cuando yo estaba en Expocomer y me dicen, van a romper programación. Yo di, en serio, y me acordé de eso. Es como cuando usted vas a comprar el número y que, ay, ves el tablero del número, no lo compraste. Igual lo tenía el primero. Me sentí algo así. Pero ¿sabe algo, Ricardo? Mm. No hay mal que por bien no venga. No desde el punto de vista de lo que usted decidió hacer, ni de lo que le soplaron. Y lo que yo iba a decir, ¿qué hizo el presidente Molino ayer? Terminó su conferencia y dijo hizo lo que dijo. Se fue para el interior. Sí, para Macaracas. Azuero, andaba en Macaracas. Macaracas es una orden de proceder de una carretera así. Allá estaba, Y habló, que él nunca habla, ¿eh? en manga de camisa Y y habló. dándole entrevista a los periodistas allá de la región. Y No habló. estaba aquí. Para mí que esa va a ser la actitud. No es que no va a llamar a nadie y que "Ey, ahora con quién está". No va a decir. "Ey, Porque yo- ya saben quién es el que A ver, hay aquí". pero ayer el presidente estaba Relax. estaba relax. O sea, la entrevista, pero- la rueda de prensa fue 30 minutos y chao, ¿no? Estaba Sí, tranqui, pero los media jueves hora. cuando él habla y ponte que en la tarde hay una actividad oficial, obviamente con comunicaciones dice, ya el presidente habló en la mañana y se acostumbra a la conferencia del jueves. Así es. O en la semana. Pero a mí me llamó la atención eso, profe, que ayer atendió a los medios en la región. Pero allá. Allá. Pero también era como el rigor, cómo no atender a los periodistas allá en Azuero si no todos los días ven al presidente allá. Pero yo creo que ese gesto de ayer es un indicativo, Gonzalo, de lo que viene. No, o sea, no de lo que viene, sino de un tema de actitudes. Yo me voy para el interior y ahí el ministro va a dar la declaración de lo que viene. Listo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Y, Cuéntenos. Yo aspiraría como panameño, ahora que viene el tema de la mina estando a favor o estando en contra, que yo creo que lo primero que se debe hacer es actualizar el código minero y luego sentarnos con ese código robusto a cualquier negociación. amigo,
¿Usted se imagina esta asamblea discutiendo reformas al Código Minero? ¿Usted se lo imagina? Porque, sí, profe, pero es que en la discusión pasada, yo estando a favor siendo un trabajador de la construcción, pero sí me gusta trabajar, cobrar bien, escuchaba muchos argumentos de que eso no se puede porque se está cumpliendo con el código. Y también escuchaba en su programa que el código estaba básicamente obsoleto. Sí, es antiquísimo. Sí, muy buenos días, saludos. Gracias. Gracias. Según me dicen los expertos, es antiquísimo. Pero imagínese usted esta asamblea. No. No. ¿Y cuántos meses también van a pasar? Ahora sí le mando un saludo a Justino, que no para de decir tonterías. ¿Quién es Justino? No sé, y diciendo que Cristi y yo Ay. somos infantiles. ¿Por qué? No, él hoy no está de acuerdo con nosotros, pero yo a Ay, Justino Cristi, lo por aprecio favor. mucho, que hoy no está de acuerdo conmigo, pero está todo bien. No, pero a ver, una cosa es que no estoy de acuerdo y otra cosa es que, bueno, usted sabe cómo Que me son los mande para oyentes. Kinder. Sí, Que me mande exactamente. para aquí. Yo espero que el Yo señor que entiendo lo que debe saber mucho de política. Debe saber muchísimo de política para Yo lo que él decir sé- que no va a haber ningún tipo de ruptura entre uno y otro. Está Yo bien. lo que sí sé es que se conecta todos los días, señor. Justino, Sí. sí. Todos los días. Sí. Todos los días. En la ¿no? mañana y en la tarde. La Y en la pregunta de noche. Icar, ¿trabaja? Ah, mire. Sí, Justino trabaja. Justino tiene usted conoce a trabajo. Justino? Justino tiene No una- es asunto de Justino ustedes, si tiene una trabaja o no familia. trabaja el señor. oye. Ahí tiene familia. Tiene vale. familia. Yo conozco a la hija del señor Justino. Martinelli de oposición, ¿será una piedra en el zapato, profesor? Afuera. Es que Afuera menos. créanme que es que no es lo mismo, Gonzalo, de verdad. No es lo mismo Martinelli aquí que Martinelli afuera. Va a seguir tuiteando, le van a tener que llamar la atención, Panamá se va a quejar ante Nicaragua. Una de las primeras condiciones que a ti te advierten cuando pides un asilo, no puedes hablar de política de tu país. Eso es lo primero que te advierte. Eres bienvenido, te doy el asilo porque eres un perseguido político, yo te reconozco como tal. No puedes hablar de la política en tu país. Puedes hablar de Nicaragua si quieres, pero de Panamá no puedes hablar. Obviamente él no lo va a hacer, él va a violar eso. Y Nicaragua se lo va a permitir. En eso también lo tengo claro. Hasta que Panamá le diga a Nicaragua, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Quiere ser amigo mío o amigo de él? Porque usted y yo sabemos que ese tipo de gobiernos dictatoriales lo que más quieren es tener relaciones con todo el que Claro, puedan, por porque es supuesto. una forma de justificarse. Claro. De legitimarse. Sí, así, exactamente. Pero en fin, Yo digo, como lo que decía un poco el profesor antes, ¿no? Panamá está pasando por momentos muy complejos, no solamente por las tres cosas que gobiernos anteriores fueron pateando la bola y hasta el momento ya no se podían patear más y les iba a quedar a este gobierno independientemente de que fuera. Nosotros lo dijimos aquí muchas veces, que estos tres temas venían. Además, se une el tema de Trump. Y yo quisiera pensar, y yo creo que lo dije hace un par de semanas también, y es con todo lo que está pasando en el país, con lo delicada que es la situación en el país, económicamente, políticamente, internacionalmente, a mí me molestaba y me seguía molestando que el señor Ricardo Martinelli, que es condenado por la justicia panameña, siguiera ocupando tanto espacio. Ahora, era una realidad, es una realidad, no lo podíamos ignorar porque seguía siendo un factor de poder, ocupando espacio que el país necesita para otras cosas importantes, trascendentales. Yo quisiera pensar que si bien no es el resultado que todos queríamos, por lo menos para el país esto nos sirva para poder realmente ahora sí enfocarnos en los debates de fondo que el país, que tenemos que asumir como sociedad. Quisiera pensar que esto es una oportunidad para eso. pero hay un elemento adicional, Cristi. Que a Gonzalo le preocupa cuál será la suerte de los diputados, que cómo estarán. Mira, No, a mí sí me importa por el futuro del país y de los debates que vienen. no. Aquí el tema, quienes deben estar ahora con las manos en la cabeza de qué hacemos, se llaman 9 personas que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para que usted esté claro. Ahora, ¿qué hacemos? Porque se han pasado peloteando él o los temas de Martinelli, no los definen, y entonces ellos son en alguna medida corresponsables de esta situación de tensión que se ha estado viviendo por un año y pico desde que el señor entró a la Embajada de Nicaragua. Ahora quienes quedan con la lupa encima
Son los magistrados. Son ¿no? los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De que definan esto de una vez por todas. Pero la consulta que yo le hago a usted, y si Mulino le dice, es que este tipo está jodiendo mucho. Deja esa vaina 5 años ahí ¿A tranquilo. quién? A los magistrados. Mulino yo no sé, yo no tengo por qué saber si Mulino se los dice o no. Lo que sí sé es que la pelota ahora está del lado de los magistrados. El Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer en función de que Nicaragua le dio la categoría de asilado político y le dijo, aquí está su papel, váyase de Panamá. Pero los expedientes que están en la Corte están vivos y ellos tienen que definir. ¿En cuánto tiempo? Eso tienen que decidir ellos ahora. Pero le hago la consulta y la presidenta le dirá a sus colegas, guarden eso, archiven eso por 4 años y que el señor se vuelva loco en Nicaragua. No puede hacer, a veces nosotros pensamos, Gonzalo, que el presidente de la Asamblea, que el presidente de la Corte puede traquear dedo y decir a los demás lo que tienen que hacer. Y no es así. Lo puede hacer el presidente con los ministros, porque son subalternos. Los ministros son subalternos del presidente de la República. Pero el hecho que sea presidenta no significa que ella sea la jefa de los otros 8 magistrados. No estoy diciendo... Ni el hecho de que sea claro. presidente de la Asamblea significa que sea el jefe de los 71 diputados. No. Es que ahí el modelo de relación cambia. La presidenta puede decir, oye, salgamos de este tema, pero el que tiene el documento, que tiene que dar su firma, bueno, yo todavía lo estoy evaluando. ¿Qué es lo que pasa? Pero por eso le hago la pregunta. ¿Usted cree que la presidenta puede tocarle la puerta a su colega y decirle, ya el señor se fue, guarde eso? De hacerlo lo puede hacer, pero falta ver que lo quiera hacer. Porque ellos son iguales entre ellos. Los 9 magistrados son iguales entre ellos. ¿Y qué le conviene en la Corte? ¿Dejar que eso se dilate por años para que el señor se vuelva loco en Nicaragua o que...? Para mí la pregunta no es que le conviene a la Corte, sino que le conviene al país. Yo creo que al país le conviene cerrar este capítulo, pasar esta página de Martinelli. O sea, ya, es inocente, echamos para atrás todo, listo, pues ya, sabemos que es vivir con esa realidad. Es culpable, ya, el señor queda inhabilitado y que va a ver qué hace si quiere venir a Panamá a cumplir la pena. Pero ya, cerrar el tema. Dígame, ustedes, aquí llevamos ya una semana que aquí no hablamos del Seguro Social. No, es verdad. Porque es lo que hay que hacer, ir quemando etapas. Y avanzar. Mi única aspiración es que la Corte Suprema falle en derecho. O sea, eso es la única aspiración que yo tengo y le pido a la Corte Suprema que lo haga. No es que le beneficie a Ricardo Martinelli, no es que le beneficie a los diputados, no es que le beneficie a ellos. Mi única aspiración es que la Corte Suprema de Justicia falle en derecho. Punto. Porque no importa que sea Martinelli o sea Juanito de los Palotes, que falle en derecho. Entonces, esa es mi única aspiración, que lo haga dentro de los tiempos, ¿no? Porque también un fallo, creo que yo lo hablé después de otro fallo, un fallo que tome 15 años, 10 años, 8 años, es muy difícil decir que uno vive en un estado de derecho cuando hay una mora judicial que puede la gente, bueno, como pasa, que la gente se muere y siguen los fallos. Eso no puede ser, eso no es un estado de derecho. Entonces, yo creo que lo único que nosotros podemos aspirar a la Corte, y podemos pedirle a la Corte Suprema de Justicia y a esos 9 magistrados, es que vayan en derecho. Que paguen en derecho. Lo que pasa es que no le puedo decir a Gonzalo mis conversaciones en el Merni, porque... ¿Por qué? Porque soy sapo. Después todo el que llega al on-play se entera. O le dice que verdad que tú le dijiste tal cosa a Cabrera. No. Ah, sí. Ayer habían 2 sentados en el colectivo. Que varios de los que yo he hablado, yo sé que van allá porque me lo dicen. Así que yo dije, no, yo mejor... Ayer vi 2 sentados en el colectivo hablando, pero tranquilamente. No me quise meter porque dije, no, son... Uno de los que va por allá, conversé con él en estos días y le dije, hey, te estás equivocando, juega vivo, vas a quedar solito, aislado, cuidado, con una vaina. A ver qué vas a hacer. Me acordé de Long Play porque un sobrino putativo dice que estuvo en Long Play y quedó fascinado. Ah, sí. Que corresponde a esa generación que nunca vio los acetatos, que nacieron y ya los acetatos no existían y quedó fascinado. Me dijo el papá ayer, mi brother, que estuvo allá en Long Play y quedó fascinado viendo los tocadiscos, viendo los acetatos. Oye, lo que sí le puedo decir es que hay varios de este gobierno que sí son fanáticos del acetato, ¿no? Qué curioso. Sí. ¿No? He visto varios pasar por ahí y digo, mire. Pero porque no deja de ser un atractivo también histórico, ¿no? Por supuesto. Como ver, y claro, usted lo vio allá, usted que recorrió, dice que recorrió.
Ese Y- carro. que Que estamos callados recorrió hoy. Pocomer hasta en los pisos de arriba donde no había exhibición. No, arriba no. Allá fue Pero era grandísimo, profe. pero vi un carro que no entendí qué hacía, un carro antiguo, Así. pero estaba en un enmarcado dentro del Estaba, del logo del gobierno. estaba, creo que era la ATP, creo que era. Ah, era de la TP. Creo que era la ATP. Porque pero tenía el logo fuera. de Paso Firme Ajá, pero estaba en fuera. el vestíbulo. Oye, ese carro pesa toneladas, profe. Eso es puro hierro Oh, eso. Es un grandísimo, carro, estaba como bonito. modelo. De los 60, por ahí. No, Más. anterior. Pero grandísimo. Iba a decir, pero de los principios de la década de los 50, porque Lo de cuando tú llegas a La Habana, lo primero que ves es un carro de la época del 58. Pero bien, más viejo. bien conservado, ¿no? Impecable, y te pedían que no lo tocara. Exactamente. Así que lo vi. Yo lo vi, ahí estaba. No se tomó foto. No, mire, yo no tomé foto. No tomé foto. Ni con los que habló. ¿Con quién hablé? Usted me dijo que habló con un montón de gente. Nadie le soltó nada. Ah, no, hombre, pero es que era, mire, iba a tratar de comer algo y cuando iba, ¡ay, cara, cómo estás! El precio de la fama. No era Y ahí. dicen Sí. que el carro Ah. está en el stand de cultura y que es de economía creativa. Economía creativa. Ah, entonces es del Ministerio de Cultura. Ah, mire. No, la gente. La fama. lo No, persigue. usted es muy famoso, por sombrero. favor. Usted, No, la gente te entiende, la gente conversa, porque me senté ahí con Omar en el stand de Arca Media, el 3232, para la gente calosa para comprarla. Y bueno, la gente pasaba por ahí y conversa contigo normal, ¿no? Con los programas, con Arca Media, le gusta la programación, pero se me ofreció un café, no lo puedo tomar. Pero bueno. Mucha Oiga, gente. mira, poco, aquí hombre. casualmente estaba tuiteando el presidente de la Cámara, aquí me lo mandó Maru. ¿Qué Dice, dice? Panamá brilla con éxito las 5 exposiciones de la Cámara. Han sido un rotundo triunfo. Recibimos 30.000 visitantes nacionales e internacionales en solo 3 días de feria. Lo interesante de eso, que creo que eso ocurrirá en los próximos días cuando ellos Sí. informen En el informe, sí. cuánto fue el monto en transacciones. Yo nunca había visto el tema de esas transacciones, o sea, cómo se daba. Ujú. Porque en el caso de Atlapa, pues como son oficinas cerradas, pero un día que fui me tocó estacionarme en el lado opuesto al primero que uno se encuentra. Y cuando iba caminando, los vidrios estaban sin las cortinas y son mesas Son mesas. numeradas, me imagino que se citan. Y lo interesante de esto, yo no sé si Gonzalo tuvo la oportunidad de ir o si Cristian alguna vez ha ido a un Expo Comer. Yo No pocas he ido. veces he ido, porque es que es demasiada gente. Pero, por ejemplo, a los empresarios dominicanos que entrevistamos, estaban aquí, pero fíjense, estaban buscando quién representara sus productos. Exactamente. No es ajá. que les interesaba a ellos venir a montar acá su empresa, sino buscando una empresa panameña que representara sus Represente productos, productos. pero que además también les sirviera para reexportar desde Panamá hacia Centroamérica y el Caribe para empezar. Muy interesante. La dinámica que yo muchas veces oigo hablar de poco, pero no sé cómo era. Pero además también el presidente de la Cámara anunció que no entiendo cómo es la ecuación, que habían llevado 10.000 noches de hoteles. Sí. Sí. Pero sí. ¿cómo se sabe Bueno, esa yo hablé ecuación? con 2 expositores, una mexicana y una de Argentina, y me dijeron, yo después de aquí me quedo hasta el domingo. Sí, yo creo que por eso Se quedan hicieron después. martes, Ajá. miércoles y jueves para que Exacto. para que Lo hagan aprovechasen exactamente el fin para de semana conocer. y sobre todo estaba conversando también con personal de la Cámara de Comercio que estaban aprovechando el stopover de Copa Airlines, entonces también lo hicieron por eso martes, miércoles y jueves para que Ahí, se pudiesen quedar. ¿Tiene foto del automóvil ese, Melissa? A pedirla para ver. Que me la están pidiendo. Y Así ya, aquí mismo me dice Maru Grimaldo, así es, está clarita. ¿qué cosa? Que lo hicieron martes, miércoles y jueves para que las personas se pudiesen quedar viernes, sábado y domingo, aprovechando también el stopover de Copa Airlines y Maru para Grimaldo nos el escucha. turismo. Oye, todos por los el amor días, de Dios, todos los días, en la Maru, ¿qué? mañana y en la tarde. Bueno, yo no sé, Porque en pues. los viejos tiempos después comer era hasta el fin de semana. Es Este era el fin de correcto. semana, exactamente. Bueno, allí casualmente estando en el stand de Arca Media, una chica vino y me encuestó casualmente el tema. ¿Qué le pareció? ¿Cómo está viendo la distribución de los stands? ¿Cómo está viendo la dinámica? El tema de la amplitud, de accesibilidad, de movilidad, o sea, todo. Ellos están ahí permanentemente recabando, profe, Ahora, esa información Le para voy a tomar decir decisiones. algo, Gonzalo y Cristi. El stand de China no deja de sorprenderme.
Primero era un mega stand. Era un mega stand. Ujú. Yo nada más caminé por uno de los pasillos. Y tú ibas, mirabas para acá, mirabas para allá. O sea, esos chinos tienen de todo. De todo. De todo, de todo, de todo. Impresionante. Por eso están donde están. Por eso tienen sofocado a Trump y a los gringos. Y a su amigo Moss. A Elon Musk, Ajá, el amigo de de Gonzalo. Gonzalo. Pero los chinos tienen... Oye, los chinos... Ahí me enteré de una marca famosa que yo no sabía que era china. Ahí la ¿Cuál? tenían en el stand. ¿Por qué me va a preguntar cuál que le pasa? ¿Ah? Yo pregunto ¿De para saber publicidad cuál. gratuita yo aquí? No. Gratiñán nada. Pero yo no sabía que era china esa marca. Pero... ¿Usted no habló con una china ayer? Yo hablé, no, especial. No, pero no gagué. Me dieron fue las tarjetas, no las tengo, con un grupo que están introduciendo en Panamá unos ventiladores inmensos industriales a base de agua que tira el aire frío, que casualmente son para estas galeras, ¿cómo le llaman estas galeras? Para la cría masiva de aves de corral, inclusive para empresas grandes que trabajan estas grandes galeras, el 30% incluso te reduce el tema de la energía y es mucho más, yo le hice sostenible. Bueno, porque eso es lo otro. todo, que profe. cada vez salen aparatos más eficientes. Exactamente. Que consumen menos energía. Y- Pero y- sí, miren las cosas de la vida. Para que usted sepa, usted que es pro yankee. Qué Mientras barbaridad. que en el stand de Estados Unidos te ponían que venga y conozca los quesos. Los quesos Yo no me podía creer que venga y conozca los quesos americanos, los quesos Sí, de había Estados Unidos. un stand de Los quesos. quesos. ¿Y qué le pasó a estos ¿Y en gringos? China? En China había, no comida, No. artículos para esto, artículos para aquello, gancho, anaqueles. Ujú. Se te perdía la vista. Ahí está la diferencia. Bueno, ya tenemos la fecha de la Ujú. Expo Comer para el próximo año, 10, 11 y 12 de marzo. Así que ya saben, Mira, esa es la de al- 2026. Profe, al frente de nosotros había un stand de una tecnología que maneja los stocks de mercancías y con inteligencia artificial Sí, lo vamos a tener acá en el te programa. decía, muévela para esta tienda, no, para esta, se mueve más en esta. O sea, interpreta los reportes que tiene. Yo me quedé era con los Javier. Lo chino es una barbaridad en tecnología. Es una barbaridad. O sea, es que no hay comparación. Sí, No hay es que- no hay forma. No y hay obviamente, te podrás imaginar, ese era un mega stand en Expocomer, pero eso era Un una pabellón. puntita, un alfiler de Sí. todo lo que China forma. hace. ¿no? Exactamente. Y, Exactamente. realmente. Y es por eso aquí invertimos tiempo en hablar de la geopolítica y de la economía. Lo que pasa es que también, y ojo, no estoy diciendo que esto no lo han hecho otros países en la historia, como Corea en su momento, post-guerra, o los propios Estados Unidos, que es el debate que se da en Europa. Es la ventaja de China y del gobierno chino frente al resto del mundo, porque el gobierno chino lo que hace es meterle, inyectarle Sí. plata al capital privado. Y se proyecta a 50 años. Sí, Yo tengo, eso es verdad, pero le voy a decir algo, y ya le doy la palabra a Cristi. Eso es cierto. Decía en su momento, como lo hemos dicho acá, de Ocean Pin, Estados Unidos tiene petróleo y nosotros tenemos tierras raras. Hace 60 años atrás, ¿no? El punto es, bueno, ¿es válido el aporte del Estado? O sea, ¿con qué ventaja China se adelanta a sus competidores del mundo cuando el Estado lo que hace es financiar a las grandes empresas y salgan a conquistar Occidente? Porque se proyecta. ok, pero aquí hay distintas cosas, distintos elementos de lo que está diciendo Gonzalo. Uno es cierto, y justo yo estaba hablando ayer con un amigo mío que es como el jefe de un hedge fund, y él me lleva diciendo muchos años que él ha estado apostando en contra de Tesla. Porque cuando uno ve lo que ha podido hacer el gobierno o sea, China con el tema de los carros eléctricos, se sabe que carros como Tesla, compañías como Tesla, no van a poder competir. Ahora, ¿por qué los países europeos y por qué Estados Unidos le ha cerrado de cierta manera los mercados a China? Por exactamente lo que ha dicho Gonzalo, con el tema de que eso es competencia bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, eso es una competencia desleal. Por ende, a esos carros se les cierra, los otros países productores de autos dicen, yo no puedo competir porque mi industria no está
es subsidiada y ellos sí, entonces por precio no vamos a poder competir. Y eso hay una serie de reglas que lo regulan. Y por eso es que Occidente, de cierta manera, sobre todo ciertos países, le han podido cerrar las puertas al mercado chino. Ahora, China tiene una ventaja, sin duda. Y la ventaja que tiene China frente a Occidente, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a todo Occidente, es su capacidad de producción, su industria manufacturera. Eso es indiscutible. Pero donde todavía Occidente, y creo que es lo que Occidente tiene que explotar, todavía donde Occidente tiene una ventaja sobre China, es que el IP, o sea, la propiedad intelectual, todavía se produce en Occidente, todavía sale de Silicon Valley, la innovación todavía sale de Silicon Valley, la tecnología todavía la produce Estados Unidos, la produce Europa. Y es algo que China, a pesar de que ha invertido una gran cantidad de dinero en esto y manda a su gente a estudiar a todas las universidades, a las mejores universidades del mundo, es donde todavía no ha podido competir. Y por eso es la crítica que siempre Estados Unidos le hace a China, que están tratando de robarle sus secretos de propiedad intelectual. Y es lo que dijo Trump en su primer mandato, que tenía razón, que lo que China ha creado industrias es de robársele secretos de propiedad intelectual. Pero en manufactura China está volando, pero todavía el software sale de Silicon Valley y es la ventaja que Estados Unidos tiene todavía sobre China. Pero Cristi, esta historia ya se vivió en el pasado, también con Japón, acuérdese. O sea, se inventaban cosas en Estados Unidos e incluso hasta con la alta calidad y fama que tienen los productos alemanes, y luego venían los japoneses y te lo reproducían más barato. Tenemos llamada. No, sin piratear nada, sino que lo reproducían mucho más barato. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos. Sí, mire, opinando un poco sobre el tema que están hablando de China y las empresas y su relación del Estado-empresas, hay una situación y es que en China hay varios tipos de empresas. Hay empresas estatales, hay empresas que son 100% privadas, como la que conocemos del mundo capitalista, hay otras que son tipo asociación, en donde los empleados son incluso dueños de la empresa, como Huawei, un ejemplo claro. En el caso que está mencionando ahorita mismo, de que China subvenciona todas las empresas, eso es falso. Hay algunas que sí, algunos rubros que son subvencionados por China, pero otros no. Y un ejemplo de eso es la empresa inmobiliaria. Se criticó y Occidente vio negativamente cómo China manejó el tema de la quiebra de una empresa enorme inmobiliaria en China que incluso decía que podía afectar a nivel global la economía. Y el Estado no se metió, dejó que quebrara. O sea, esa es prueba de que el Estado en ciertos sectores estratégicos sí mete dinero. Igual lo hace Estados Unidos con los agricultores y demás. En otros sectores no, ellos no se meten, ¿no? Entonces hay que ser como muy objetivos y no decir una que consulta, todo dígame, es un momento, dígame porque usted acaba de decir algo. ¿A qué empresas de Estados Unidos subvenciona a nivel agrario? ¿En dónde mete la plata el gobierno de los Estados más Unidos? que empresas sectores. No, Más que todo de protección. no vuelvo a preguntar. Usted acaba de Sectores decir empresas. estratégicos cada estado tiene su sector estratégico que considera que debe proteger, ¿no? Así lo hace Panamá, con relación a los productos lácteos, y por eso el problema que tiene con Costa Rica. Pero el gobierno de Estados Unidos le mete plata a las empresas agrícolas en Estados Unidos. Estados Unidos protege sectores, China. Le voy a otra pregunta nuevamente. ¿El gobierno de Estados Unidos le mete plata a las empresas agrícolas? Directamente a empresas no, pero sí a través de los tratados de libre comercio con los países. Sí los protege. No les meterá plata, pero sí los protege. Sí. Sí los protege. Una cosa es proteger y otra cosa es meterle plata. Son dos cosas completamente diferentes. El sector agrícola en Estados Unidos sí tiene una serie de, más que subvenciones, pues de ¿cómo le dicen cuando le quitas ciertos impuestos? Unas excepciones arancelarias. Sí. Pero ahí lo que dijo el oyente, que es más interesante, es que la decisión de las empresas que dejaron quebrar, incluso a la más grande no la dejaron quebrar, fue una decisión de un cambio de modelo económico que tomó el gobierno chino, que fue que ellos querían agarrar a estas empresas que estaban sumamente endeudadas porque el crecimiento económico de China había estado prácticamente liderado por el sector inmobiliario, y en eso se tomó la decisión
de manera planeada, porque es una economía planeada, que iban a querer mover el modelo de las empresas de real estate, de bienes raíces, que eran las grandes empresas que estaban por quebrar porque estaban sumamente endeudadas, estaban over leveraged, como se dice, en gran parte por las garantías que daba el gobierno chino. Entonces, esto fue un momento en el que China toma la decisión de bajar el crecimiento económico, de cortarles el crédito de gran manera a estas empresas de real estate que estaban over leveraged porque ellos querían, otra vez, a 50 años hacer un cambio del modelo económico. Entonces, no podemos decir que la economía china no está sumamente planeada, es un capitalismo planeado y en el que incluso las empresas 100% privadas tienen cierta participación o reciben plata directamente del gobierno chino, cosa que no ocurre en las economías que no son planeadas como las de Estados Unidos. Entonces, es muy importante hacer la distinción. Cuando se toma la decisión que estas empresas las iban a llevar casi a la quiebra, fue una decisión planeada por un cambio de modelo económico donde China, a propósito, para reducir la desigualdad, puso a estas empresas en estas situaciones. O sea que es muy distinto, muy distinto. No, y además que, y como bien dice, una cosa es que usted proteja el sector con algunas excepciones fiscales, y otra cosa es que usted subvencione una empresa para que salga del mercado a competir, que es lo que ha sucedido con compañías como Huawei, por ejemplo. Más allá de que ellos quieran decir que es una empresa que los trabajadores son los dueños de la misma. Y gran parte, Cristi, del debate que se da en los en Europa sobre todo, que son bastante proteccionistas, es que para ellos hay una competencia desigual. Los aranceles a los vehículos chinos en Europa, al igual que en Estados Unidos, más allá de que son sumamente altos, más del 100%, es básicamente porque el gobierno chino está detrás del impulso de las marcas chinas en vehículos. Y es lo que Europa ha dicho, es que eso es una competencia desleal. Ahora bien, eso no quiere decir que Corea, por ejemplo, no haya hecho lo mismo en su momento, con compañías como Kia o Hyundai. Pero tanto es así el miedo de la propiedad intelectual que ha tenido, por ejemplo, que ha tenido Europa y Estados Unidos, que hace como el año pasado, cuando las tensiones entre Occidente y Europa han ido incrementando, Europa anunció que iba a dejar de exportar cierta tecnología militar a China por miedo a que la copiara. Porque es algo que Estados Unidos, y sobre todo con la llegada de Trump en el primer mandato, es algo que se puso muy presente. El tema de cómo China ha desarrollado una red de espionaje comercial muy sofisticada que lo que busca es, si la otra vez estaban tratando de robar un secreto de Coca-Cola, de cómo hacían las latas de Coca-Cola. Arrestaron a una alta ejecutiva de Coca-Cola por tratar de robarse los secretos. Estaba saliendo con unos secretos de una patente de Coca-Cola de Estados Unidos para dárselos a China. Eso es lo que China lleva décadas haciendo. Pero es verdad que en manufactura son unos gigantes, pero todavía no tienen la tecnología, todavía se la llevan de Occidente. Óigame, pero en este momento, Cristi y Gonzalo, ustedes que están más conectados con ese tema, esa decisión de Hyundai de invertir, que es coreana, no es China, Corea del Norte, ¿no? No, Corea del Sur. Perdón, Corea del Sur, Sí. de invertir 21.000 millones en Estados Unidos. ¿Y las otras empresas seguirán a Hyundai en esa decisión? Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo, y digamos que este es un paño de agua tibia frente a lo que se le viene a Estados Unidos. Y Cristi sabrá más del tema económico. A ver, para poner en contexto de lo siguiente, Hyundai, por el tema arancelario de esta guerra que ha impulsado Donald Trump, ha dicho, vamos a invertir 21.000 millones de dólares en los Estados Unidos con la construcción de una siderúrgica que de alguna u otra manera pueda crear el aluminio y el acero que nuestros vehículos necesitan. Y enviarlos a las plantas que tenemos, por ejemplo, en Luisiana. Esto tomando en cuenta que vienen unos aranceles del 25% a partir del 2 de abril al acero y al aluminio y a otros sectores. Yo no creo que otras compañías hagan lo mismo. Número uno, porque es una inversión sumamente alta. Número dos, porque esto no es de un día para otro. Es que la gente cree que el tema del proteccionismo te da resultados de un día para otro. No, esto es un tema a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay que ver ahora cómo los productores nacionales en los Estados Unidos empiezan a trabajar con miras a, de alguna u otra forma, satisfacer la demanda del consumidor. Ya se dice que los vehículos van a aumentar entre $3.000 y $4.000 su valor, el costo para el ciudadano de a pie.
Yo creo, y por eso Donald Trump, que un día se levanta diciendo algo y el día siguiente se levanta diciendo otra cosa, esto le va a costar, porque ya primero había hablado de una gran ampliación en el tema arancelario y ahora no, ahora es por sector. Entonces, recula, echa para atrás. Eso sí, ha logrado, uno, que Hyundai haya tomado esa decisión, y dos, que India, que es súper proteccionista frente a los productos estadounidenses y a los productos del extranjero, diga: nosotros podemos tumbar al menos el 50% de los aranceles que le tenemos a productos estadounidenses que entran a China. ¿Por qué? Porque hay que decir que el 87% de los productos que se fabrican en India van a los Estados Unidos. Y los aranceles van a impactar, Cristi, en un monto de 67.000 millones de dólares a la India. Aquí hay dos cosas interesantes de lo que está pasando con las guerras arancelarias, porque son dos cosas bastante distintas. Con el tema de los automóviles, es muy difícil, va a ser muy difícil, va a ser un impacto muy grande, como acaba de explicar Gonzalo, porque las cadenas de suministro de la industria automotriz está muy dividida entre tres países. Es decir, entre Canadá, Estados Unidos y México. Estas cadenas de suministro para construir los autos están interlazadas las unas con las otras. Unas partes se hacen en Canadá, otras partes se hacen en México, otras partes se hacen en Estados Unidos. Es una industria prácticamente compartida. Ahora, con el acero y el aluminio es todavía más complicado. Y efectivamente a la industria que más va a afectar es la industria automotriz de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno, Estados Unidos no tiene la capacidad para producir la cantidad de acero y aluminio que necesita. No la tiene. Entonces ya vimos productores que estaban hablando de que van a tener que buscar otras alternativas, por ejemplo, Coca-Cola. Segundo, ya se trató de poner aranceles en el primer gobierno de Donald Trump, supuestamente con la idea de aumentar la inversión. Esto no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque yo creo que lo dije la última vez, los mercados no les gusta la incertidumbre. Como estas son inversiones a largo plazo, muy a largo plazo. Cuando uno de los CEOs de una de las industrias de aluminio dijo: yo no voy a hacer una inversión masiva en lo que necesitaría para aumentar la capacidad si yo no sé cuánto tiempo van a durar estos aranceles. Estados Unidos solamente produce solamente la industria de acero y aluminio funciona a este momento al 70% de su capacidad. Donald Trump ha dicho que la quiere llevar al 85%. Ya en su primer mandato puso aranceles, eso no se cumplió, se mantuvo en el 70%. Hay dos inversiones importantes que vienen en este sector, que vienen ya desde el gobierno de Biden por un grant que dio el gobierno federal para el tema sobre todo del aluminio. Pero hablar de una inversión, de crear estas plantas a largo plazo, toma mucho tiempo y no lo van a hacer mientras haya tanta incertidumbre en el mercado. Entonces, esto para la industria automotriz de Estados Unidos se convierte prácticamente en una tormenta perfecta. Primero, porque va a encarecer lo que más necesita para producir un carro, que es el acero y el aluminio. Y segundo, la disrupción tan enorme que va a haber en las cadenas de suministro de las mismas empresas. Por eso es que Claudia Sheinbaum dijo que se iba a reunir esta semana con Ford, con General Motors y con otra gran automotriz, porque ellos, la manera que le tienen diseñadas sus cadenas de suministro está dividida está totalmente repartida entre los tres países. O sea que la disrupción que va a haber, por lo menos a corto y mediano plazo, va a dejar a los autos, tanto que salen de toda Norteamérica, en desventaja frente a otros competidores. Dice aquí un oyente que esa decisión de Hyundai viene desde antes, eso empezó desde el primer mandato de Trump, ellos de alguna forma leyeron bien las señas. Aparte también comenta que ya están construyendo una planta donde se van a fabricar autos eléctricos. Aquí le mandan su misilazo. ¿A quién? El gobierno de los Estados Unidos apoya su sector agrícola a través de una variedad de programas de subsidios. Esos programas tienen como objetivo principal asegurar un suministro estable de alimentos, apoyar los ingresos de los agricultores y promover prácticas agrícolas sostenibles. A continuación se detallan algunas de las formas claves en que Estados Unidos subvenciona la agricultura. 1. Pagos directos. Históricamente se han realizado pagos directos a los agricultores, a menudo basados en datos de producción pasados, independientemente de lo que estén produciendo actualmente. Estos pagos buscan proporcionar una red de seguridad financiera para los agricultores. También existen pagos directos a productores de soja, sorgo, maíz, trigo, algodón, lácteos, cerdo,
Dos, programas de conservación. El gobierno ofrece incentivos financieros para que los agricultores implementen prácticas de conservación que protejan el suelo, el agua y la vida silvestre. Estos programas ayudan a promover la sostenibilidad ambiental en la agricultura, subvenciones y asistencia técnica. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, proporciona subvenciones y asistencia técnica para apoyar la agricultura urbana y la producción innovadora. También existen subvenciones para ayudar a mejorar y expandir los mercados de agricultores nacionales, los puestos al borde de las carreteras, los programas de agricultura respaldados por la comunidad y otras oportunidades de mercado directo de productor a consumidor. Apoyo a través de programas de crédito. ¿Quién ha dicho eso? Pero aquí se dijo que sí. Si algo con lo que el capitalismo libertario no juega en Estados Unidos es con su seguridad alimentaria. Aquí hablamos de las subvenciones que ha dado el gobierno de Estados Unidos al sector agropecuario. Lo que la pregunta es si esas subvenciones todavía se van a mantener con Trump, porque después que se ha metido hasta con Smithsonian ahora. Le voy a decir lo siguiente. ¿Usted sabe cuánta plata, no un sector, a una empresa? Porque yo quiero que el cliente, el oyente que le envió eso, habla de agricultores. Yo quiero hablar de empresas. Cristi, ¿usted sabe cuánta plata le ha metido el gobierno de China a Huawei? Plata, tome, aquí está. 953 millones de dólares. Tome, aquí está, plata. A BYD, 600 millones de dólares. O sea, es que es parte de... Pero fíjense esto que nos dice este oyente vinculado al sector logístico panameño. El tema de ustedes hoy es tan interesante para el sector logístico que nuestros socios logísticos en China ahora quieren venir a Panamá para prepararse por el cambio de áreas de consumo de productos chinos. Panamá debe jugar un papel importante en este proceso, aumentar la oferta de centros de distribución regional y por ende la fracción de decenas de miles de puestos de trabajo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Estaba buscando en internet el histórico de cuando, no sé si fue la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, hubo otra crisis a nivel financiero, hubo inyección directa del gobierno también para solucionar ese problema. Estaba buscando para tener como el fundamento, pero no lo he encontrado. Pero sí recuerdo clarito que cuando eso salió publicado en esos años, yo puse un comentario en redes que decía mejor estilo comunista, ¿no? Porque era la intervención directa también del Estado en Estados Unidos para solucionar ese tema. No recuerdo si fue la crisis de la burbuja inmobiliaria. Eso fue en el 2008. Eso fue en el 2008 con Barack Obama. Cristi, y usted recordará esa historia, ¿no? O sea, el señor estaba contra la espalda y la pared. ¿Qué hago? Bush. Fue Bush. En el 2008, la inyección en el que 2012. pasa... No. La inyección que pasa en la crisis del 2007-2008, cuando los grandes bancos de Estados Unidos estaban por quebrar, el gobierno de Bush con su secretario del Tesoro, que era un ex Goldman Sachs, por así decirlo, tuvieron que hacer algo que era lo más increíble, que era un gobierno republicano que tuvo que pedirle al Congreso que le diera el poder para poder inyectarle dinero directamente a los bancos, por el miedo a que los bancos quebraran. ¿Cómo funcionó ese programa? Se llamaba TARP, una cosa así. Ese programa es que el banco, o sea, el Estado, la Secretaría del Tesoro, le inyectó directamente a los bancos, compró acciones de esos bancos sobre todo por un tema de liquidez y confianza. Algunos bancos no tenían liquidez, efectivamente, pero otros bancos se les estaba yendo, era la confianza del mercado. No hay nada más cobarde que el dinero. Y el crédito se froze, o sea, se congeló. Entonces, para dar confianza, el gobierno americano le inyecta dinero a los bancos. ¿Qué ocurre? Después, a los 2 años, ya estas acciones de los bancos valían un montón de dinero. El Estado se convierte como en un socio silencioso, que en ese momento para los libertarios y para el Partido Republicano, esto fue un gobierno republicano que se vio obligado a salvar estos bancos, o sea, que era algo impensable, lo hace, pero a los 2 años el Estado recupera su inversión porque para ese momento las acciones de los bancos ya se habían levantado y al final fue un buen negocio para el Estado americano. Pero efectivamente, eso en su momento fue en la crisis del 2008 con Bush, que se tuvo que hacer y para muchísima gente eso era casi comunismo. Ahora eso ya no existe, el Estado lo vendió.
No porque lo dice el oyente que acabo de leer en cuanto al papel de Panamá, pero sí he escuchado a varios expertos decir que Panamá se puede inteligenciar mucho en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, obviamente por su ubicación geográfica, no por otra cosa. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en las entrevistas que hicimos a los empresarios ecuatorianos en Expocomer, cómo ellos, con menos intensidad que los chilenos, porque los chilenos sí son mucho más intensos, hablan de una especie de hub en Panamá para ellos traer sus productos acá y desde aquí redistribuir para la región o parte de la región. Y la pregunta que yo me vengo haciendo y nadie me la puede responder es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar Panamá para que eso ocurra? Mire, les voy a dar el terreno. Bueno, ¿de dónde en el terreno? A mí no me importa que Panamá done un terreno, un megaterreno para que Chile, Ecuador, Perú, no sé qué otros países instalen hub de redistribución en Panamá. O si el asunto está dentro de la zona libre. O sea, pero, ¿cómo es que dicen los gringos? Do it. O sea, hey, hazlo. ¿Qué hay que hacer? Pero se habla del tema y no se termina de ejecutar una decisión. Para el oyente que dice que las plantas de Hyundai no están en Georgia y Alabama, no. Lo que se va a hacer en Luisiana es construir una planta de acero y de aluminio que pueda proveer a las plantas de vehículos en los Estados Unidos. O sea, lo que quieren ellos es evitar pagar un arancel del 25% de aluminio y de acero al construir esta planta en Luisiana con una inversión creo que de 5.800 millones que forma parte de esos 21.000. Bueno, 8:21 minutos de la mañana. Tenemos que hacer un cambio y enseguida regresamos aquí en Panamá en Directo. Estás escuchando Panamá en Directo. Pronto regresamos. En Supermercados Extra tenemos todo lo que necesitas para tus parrilladas, días de playa y momentos de diversión. Encuentra carnes frescas, bebidas refrescantes, snacks y productos ideales para la piscina. Todo a precios que cuidan tu bolsillo. Haz que este verano sea extra especial. Síguenos en @superextrapanamá y @feriaextra_PA para más ofertas. Las mejores marcas para ti solo las tiene Relojín. En tiempos buenos y malos siempre me ha acompañado. Dando el mejor servicio a Relojín, yo no lo cambio. Calidad garantizada, Relojín, yo no lo cambio. Número 1 en mantenimiento, ellos reparan mi reloj a tiempo. Tienen siempre los mejores precios, son sin duda los expertos. Para ti, para mí, contigo siempre Relojín. En Supermercados Extra, tu presupuesto rinde al máximo. Encuentra todo lo que necesitas, desde alimentos frescos hasta artículos de limpieza y cuidado personal. Siempre al mejor precio. Calidad, variedad y ahorro en un solo lugar. Aprovecha nuestras increíbles ofertas. Descubre más en @superextrapanamá y @feriaextra_PA. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en Directo. Ya son las 8:23 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en Panamá en Directo y como saben, todos los sábados aquí en Arca Media en directo por 97.7 FM está el programa JM Deportes Radio de 10 de la mañana a 12 mediodía. Como todos los viernes, Tomás Aristizábal nos hace un recuento o un reporte de lo que van a estar conversando. Hoy no pudo estar con nosotros, pero nos mandó un video, así que vamos a ver qué va a conversar Tomás Aristizábal el día de mañana aquí en Deportes en Directo. Y una cosa antes de los deportes. Aquí me están pidiendo que cuándo va a ser el debate entre Gonzalo y el trompista. ¿En serio él paró para preguntar eso? El trompista. Sí. Me echaron un cuento en estos días que el trompista generó todo un revuelo en 5 a las 5. Siempre Así, genera un revuelo en 5 a las 5. Me dijeron, alguien escribió, le pregunté a Melissa y Melissa me dijo, eso fue el acabose.
Se dan un Pero revuelo. ¿quién no quiere debatir con quién? ¿Usted con él o él con usted? No, Yo creo estoy que aquí. Gonzalo no tiene problema. No, ¿Quién es ningún el problema. trompista? Ningún problema. Ah, es un ser Le que voy, no le voy a quiere decir algo. conocer. Incluso fue un topo al Omplay y ya me dijeron que incluso lo están impulsando a que me dé un programa a mí solo. ¿A él? A mí. Pero, Fue ¿quién? alguien al Omplay y dijo, le dije al profesor Cabrera que necesitamos un programa solo tuyo. ¿Con el Y que la gente, trompista? no, solo tuyo y que la gente te dé palo. Y tú debatas con los oyentes como debate. Bueno, pues sienta al trompista. ¿Usted no sabe quién es el trompista? No, ¿trompista por qué? ¿Por Trump? Por Trump. No, Aquí señor. estaba escribiendo ahora que están equivocados, Cristi y Gonzalo, no saben lo que están hablando, que China, que Estados Unidos, yo ya... Ah, el trompista de la cosota también, entonces. Está total. Sí. Pero Ah, aquí me ya, están ya, pidiendo ya. un debate El entre señor, los dos. el señor es. Yo no, bueno, no voy a atreverme Pero a decir hable, lo que hable. No, pero el señor ¿Qué es pasa? misógino. Ah, misógino. El señor no, es es clasista. Ultraconservador. El señor es. No, cualquier cantidad. Lo peor que puede tener Pero, el ser humano. profe, que paga y hablas. Y le Podemos hablar de alquilan, deportes, alquilan entonces. su espacio para que Yo hable. se lo voy a presentar. No. Yo, además, yo voy a organizar no hoy, pero un viernes en la ¿Usted lo bendición. conoce? Pero ¿cómo que? no. Pero si trabajó aquí todo. Y le voy a llevar la bendición. Ah, mire, no sé. Él es el mejor amigo de Pero Melissa. yo lo voy a No, sentar. Dios mío. Yo lo voy a sentar con usted, No, mi Ica, pero amor. yo me voy. Yo se lo dejo ahí para Usted va a usted lo salir de ahí loco. No, él es creyente Usted va de a teorías salir conspirativas. Lo primero es Pero, que partamos de ese hecho. A ver, Gonzalo, yo lo he dicho aquí hasta la saciedad y desde el día 1. Yo sé escoger mis batallas. Yo creo que esa no es una de las Y esa que... yo no, con lo que ya no, con lo que no vale la pena. Con lo que me ha adelantado ya Gonzalo y el profe. No vale la pena. No, ni no un poquito. vale la pena. No, lo que pasa es que ella está envenenada contra el trompista y él no está envenenado, pero chocan drásticamente ideológica y políticamente. Entonces hay gente que quiere escuchar esa discusión. Ay, no. Pero la verdad se ha dicho que el trompista está huyendo. Sí. El trompista está huyendo. Bueno, 8:26 minutos de la mañana. Vamos a escuchar a Tomás Aristizábal y lo que tienen para mañana en JM Deportes Radio. Hola, 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 muy buenos días a todas las personas ahí en cabina y a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos sintonizan a través de la 97.7 FM. Mi interrupción por aquí es para invitarlos el día de mañana, de 10 de la mañana a 12 mediodía, a nuestro programa JM Deporte Radio a través de la mejor emisora, por supuesto, Arca Media 97.7 FM, como ya lo anticipé, de 10 a 12 mediodía, porque estaremos hablando todo de lo que fue la selección panameña versus la selección mexicana en esa gran final de la Nation League, donde lastimosamente caímos derrotados 2-1 allá en el SoFi Stadium. Panamá sigue sin ganar una final en la época Thomas Christensen. Ahora la pregunta que todos nos hacemos a poco tiempo para que el contrato de Christensen finalice es si se le debe exigir o no. Debe renovar en la federación porque sin duda el gran proceso de Thomas Christensen ha sido muy fructífero para el fútbol nacional. Pero también es cierto, como dicen muchos comentarios en redes sociales, de que si somos resultadistas, la selección panameña hasta el momento todavía no ha ganado nada. Y seguimos a la espera de esa cereza que mantenga y haga perfección al proceso de Thomas Christensen, sea un título. Ya perdimos Copa Oro, perdimos final de Nation League, pero no importa, eso llegará y para eso lo analizaremos el día de mañana a través de la 97.7 de 10 a 12 mediodía. También el béisbol mayor que está dando mucho de qué hablar. Para mí, mi equipo, por supuesto, el West. Venimos con todo después de lo que pasó en el juvenil, pero para ustedes, sus equipos, previas, análisis y mucho más. Mañana con toda la información y con múltiples invitados. Recordando de que en el béisbol juvenil, el técnico campeón estuvo con nosotros más de 2 ocasiones en nuestro programa. Así que, ¿qué espera para sintonizar el día de mañana de 10 a 12 mediodía? Y por supuesto, no puede faltar el fútbol nacional. Plaza en busca de levantar cabeza, al igual que el Sporting, que viene de resultados un poco negativos, para actuar y llegar a la gran final del torneo. Como ven, yo con la camiseta del más grande para muchos, la camiseta rojinegra. Estamos en busca, confiamos en César Aguilar, pero el proceso es lento, pero debe ser seguro. Y por último, las eliminatorias sudamericanas y la Nation League en la región europea.
Es todo esto y más, mucho más el día de mañana, de 10 de la mañana a 12 mediodía. No se lo pierdan, porque analizaremos Colombia al Mundial, Venezuela le quitará la plaza, Argentina ya clasificado, mucho más. Así que ya saben, el día de mañana de 10 a 12 mediodía a través de la 97.7 FM. Sin más, me despido y será hasta la próxima. Un gusto y un saludo hasta la cabina. Las noticias se deben resaltar. Esta es La Buena Noticia en Panamá en Directo. Presentado por